Bien, aló, aló. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, ahí se me escucha. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Sí, se le escucha. Bien, bien, jóvenes. Entonces, no sé, el profesor es un poquito antes, pero bueno. Bien, vamos a comenzar nosotros exactamente en nuestra hora. El curso de literatura nos corresponde ahora la semana número 5. Ya la semana pasada estuvimos viendo, terminando todo lo que es literatura universal. Y hoy ya nos corresponde la literatura española. Bien, entonces, de esta forma, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestras clases de literatura correspondiente pues a la semana número 5. Ya saben que cualquier cosa pueden escribir en el chat, como vamos a estar también resolviendo las primeras preguntas, siempre con el receso, ¿no?, que tenemos, y luego terminamos. Bien, ahí está, jóvenes, la diapositiva para que ustedes la puedan ver y guiarse. Y comenzamos, semana número 5. En este caso, en la literatura española nos corresponde la Edad Media, ¿no? Y el siglo de oro español hasta la novela picaresca. Bien, ahí ustedes tienen. Aquí tenemos los contenidos también, en este caso de cada etapa de la literatura, y comenzamos. Bien, aquí les he puesto una línea para que ustedes se den cuenta, específicamente, jóvenes, de lo que vamos a ir haciendo en la literatura española a lo largo de estas semanas, ¿no? Vamos a comenzar hoy día con la Edad Media. Luego vamos a continuar con el Renacimiento, propiamente el Barroco, que estos movimientos, estas etapas que le hemos visto, nosotros ya la hemos visto en la literatura universal, pero ahora lo vamos a enfocar específicamente a España. En España tenemos el llamado Siglo de Oro Español. Y luego ya en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX tenemos el neoclasicismo y el romanticismo, que también son movimientos de la literatura universal y que también España pues lo va a asimilar. Y terminamos nosotros en la literatura española con la generación del 27 y el vanguardismo. Y así continúa la literatura. Nosotros vamos a desarrollar las primeras partes hasta el siglo XIX, que es con el romanticismo. Bien, entonces, jóvenes, es una línea de tiempo muy importante para que ustedes tengan la secuencia y sobre todo tratar de entender que en esta Edad Media, en España, ¿sí?, que va a estar bien marcada por un desarrollo, ¿no?, entre los siglos V y los siglos XV. Bien, entonces regreso por aquí para que ustedes, ¿no? Y ahora sí nos vamos a ir a esta parte del contexto, ¿no? En esta parte de la Edad Media, jóvenes, ¿qué tipo de pensamiento habíamos nosotros desarrollado a nivel universal? ¿En qué tipo de pensamiento se vivía en la Edad Media? Recuerden, a ver, que también afecta a España. A ver quién me lo escribe. El ¿Cómo vivía teocentrismo. el teocentrismo? Muy bien. El pensamiento religioso, la iglesia con todo su poder, ¿no? Y esto no solamente era para Europa, era para todo. España también, pues, ¿no?, va a tener su propio contexto, su propia idiosincrasia, el pueblo español. Entonces, en esta Edad Media también ellos van a tener el pensamiento religioso como parte de su desarrollo. Pero ellos van a tener algo muy importante que no lo han tenido los otros pueblos, es la presencia de los árabes en su territorio. Y eso va a marcar justamente esta Edad Media para los españoles, ¿no? Los árabes, de aquí vamos a ver. Entonces, esta literatura medieval tiene el pensamiento teocéntrico, hay mucha creencia religiosa, hay mucha formación en valores, ¿no? Aquí la corona española, pues definitivamente tenía mucho poder, al igual que la iglesia, y así mandaban a todo el pueblo. Bien, en esta Edad Media, recuerden que también nosotros vimos a nivel de los géneros, el género más importante es el género épico narrativo. Y aquí encontramos los llamados cantares de gesto. Entonces, por eso que de ahí nosotros a esta etapa. Bien, como ya estamos en la etapa del contexto, ahí ustedes tienen un mapa para que más o menos se ubiquen qué es lo que pasa en España en aquellos tiempos. En ese mapa, jóvenes, le ponen la llamada península ibérica. Nosotros hoy lo conocemos como España y en la parte final de esa península como Portugal, ¿no? Ya lo conocemos así. Pero antes que suceda toda esta formación de estos estados, era así, la llamada península ibérica, ¿no? Toda esa esquinita del mapa de Europa se llamaba península ibérica. Entonces, todos estos espacios han sido habitados por diferentes pueblos, ¿no? Pueblos que se han ido formando a lo largo del desarrollo de la cultura
española entre los siglos V hasta los siglos XV, cuando ya se establecen, ¿quién? Los llamados reinos, los reyes, ¿no? Los reinos católicos. Entonces, todo eso ha ido formando a esa llamada península ibérica. Inclusive ahí les ponen ustedes, si están viendo ahí la diapositiva, dice a principios del siglo XI. Se marca justamente porque en el siglo XI, ¿qué se desarrolla en España? Y también lo han visto ustedes en el curso de lenguaje. Es la llamada lengua española, es decir, el castellano, la formación de las lenguas romances. Y que van a establecer, y se va a establecer, pues, específicamente ¿en dónde? En Castilla. ¿Sí? En Castilla. Entonces, esto es toda la parte, ¿no? Que tiene que ver con la introducción a lo que es entender la literatura española medieval. Entonces, ahí ustedes están viendo los reinos, el reino de Castilla, y estos diferentes lugares que ven en el mapa, como es Zaragoza, Toledo, Valencia, Murcia, Granada. ¿Por qué les menciono? Porque cuando hablemos del poema del Miocid, vamos a mencionar estos pequeños pueblos que habitaban en aquellas épocas. Barcelona, Valencia, todo esto que va a ser mencionado en el Miocid, ¿no? Sevilla, eh, Málaga, etcétera. Entonces, esa es España de aquellos en su desarrollo del siglo V al siglo, ¿no? XV. Bien, ahora sí nos vamos a los sucesos. ¿Qué sucesos se producen en esta etapa? ¿Ya? Ustedes tienen toda en la separata también esta información, jóvenes. Bien, dice, el primer suceso es la invasión de los visigodos, que dice ahí en el siglo V. Claro, estamos hablando del inicio de la Edad Media. Los visigodos, los ostrogodos, estos pueblos que de repente ustedes los van a recordar por historia, son pueblos que venían, pues, ¿no? De Alemania, de la parte norte de Europa. Y iban por todos los pueblos por ahí invadiendo, robando, porque eran los pueblos, los visigodos, los pueblos considerados pueblos salvajes, ¿no? Eran muy aguerridos, invadían todo lo que podían. Pasaban, destruían pueblos, ¿no? Los visigodos, los ostrogodos, me acuerdo desde la historia, ¿no? También pasaron por la península ibérica, pero no se establecieron, ¿no? Simplemente ellos pasaban, invadían, se robaban y se iban, así invadían los pueblos. Esos eran estos reinos, estas invasiones. ¿Qué sucede en el siglo V? Bien, ya luego más adelante, España dice la invasión de los pueblos musulmanes, es decir, los árabes. ¿De dónde venían los árabes? Según el mapa del África de abajo. Cruzaban el mar Mediterráneo y se metían a la península ibérica. Entonces los árabes van a marcar una gran cantidad de años que van a vivir en la península ibérica. ¿Y qué hacen los árabes? Pues se van a ir por todos esos territorios, por Zaragoza, Toledo. Obviamente los árabes quieren dominar, pues, ¿no? Es un pueblo bastante extenso, vienen a dominar España, pero España también tiene lo suyo. España tiene sus guerreros, tiene sus pueblos, tiene sus reinos, Castilla rodeado de castillos, ¿no? Entonces los árabes no van a poder, ¿no? No van a poder dominarlos al 100%, pero sí se van a establecer. Ellos van a vivir ahí en la península ibérica, no se quieren ir. Y no se quedan un año, se quedan siglos. Entonces, España tiene que vivir con los árabes ahí. Gobernaba el rey, sí, en España, pero los árabes vivían. Y ahí van a ver, pues, ¿no? Los aportes en la lengua española, los aportes de la lengua árabe, ¿no? Los árabes definitivamente no pudieron imponer su lengua, que era muy compleja, no pudieron imponer su religión, ¿no? En la península todos creían en Dios, ¿no? La religión católica. No pudieron imponer esas formas porque si uno domina, ustedes saben que cuando España dominó el Perú, impuso esas formas, religión y lengua. Ellos no pudieron. Por eso que la guerra pues siempre se daba entre españoles y árabes. Eso sucede, ¿no? Hasta aproximadamente, perdón, en el siglo VIII, ¿no? Y justamente el poema del Miocid que vamos a ver a continuación habla de estos árabes que si bien es cierto, al principio fue un pueblo guerrero, pero poco a poco se fueron acostumbrando a vivir con los españoles, y ahí vienen las descendencias, ¿no? Y ellos lo único que hacían era pagarle tributos al rey de España por los lugares que habitaba. Y estaba pues llena de árabes, ¿no? Pero luego viene la etapa de la reconquista, donde los españoles se levantan, ¿no? Obviamente, para expulsar a estos árabes de sus territorios. Algunos árabes iban pacíficamente y otros pues peleaban, ¿no? Y de ahí viene justamente la figura de este gran personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Que obviamente este personaje, y así como él, este caballero, hubieron muchos caballeros en España, pero aquí la literatura va a tomar a este personaje, a este héroe, a este caballero como parte de sus, ¿no? Personaje de esta obra, El poema del Miocid.
justamente porque va a narrar a este caballero, ¿no? Que luchó contra estos árabes, logrando pues recuperar muchos territorios. Bien, eso es con respecto, jóvenes, al contexto que vamos a mencionar de cómo se vivía en la Edad Media en España. Ya a lo largo de la recuperación y esta etapa de la reconquista, llamada también la Guerra Santa, le decían ellos, bien, ya viene la aparición de los reinos de Castilla, ¿no? Los reinos cristianos. Una vez que los árabes fueron expulsados, se van a formar reinos, el reino de León, de Navarra, de Castilla, ¿no? Donde vivían pues los reyes católicos, ¿no? Recuerden que fueron los que ordenaron pues este dominio de España hacia América, ¿no? Entonces de ahí ya lo que nosotros conocemos hasta la actualidad. Bien, jóvenes, entonces este es el desarrollo de esta literatura española en la Edad Media. Bien, en la Edad Media, y aquí vemos nosotros, por ejemplo, esta imagen que está aquí, son las primeras formas de la literatura cantada, ¿no? Porque se cantaba la poesía, ¿no? Que venía de Francia, y los españoles también la cantaban en sus territorios. Vamos a ver que aquí en esta etapa de la literatura de la Edad Media, cuando aparece, un ratito. Bien, cuando aparece, en este caso, la figura de este personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Este personaje va a marcar, ¿no? Porque los juglares, que eran los poetas que cantaban estas historias, los juglares, nos van a mostrar la figura de este personaje. Y lo iban cantando de pueblo en pueblo, ¿no? El juglar era el llamado poeta del pueblo, contaba las hazañas de los grandes caballeros, ¿no? Y de ahí viene justamente que este poema en su origen, ¿no? El llamado poema del Miocid, y ahí lo tienen ustedes en sus separatas jóvenes, este poema del Miocid es de autoría anónima, es decir, no hay un autor conocido. Hay muchas versiones que se van a dar en los diferentes años. Ahora, considerando, pues, como les decía, que el juglar era el poeta del pueblo, y este juglar se iba de pueblo en pueblo contando las hazañas de este caballero, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid campeador por los árabes. Pero un gran estudioso de la literatura española llamado Meléndez Pidal, ¿no? Nos va a presentar algunas versiones, ¿no? En sus investigaciones que acerca de este poema. Este poema fue compuesto, como dice, de forma oral, y eso es cierto, porque Juglar iba de pueblo en pueblo contando las hazañas de este personaje. Entonces, la literatura, en este caso, el poema del Miocid, nace de la palabra oral. Cuando ya se establece la lengua castellana, ¿no? Y las lenguas romances, ahí este poema del Miocid se escribe en el castellano, en el español propiamente de la época. Bien, que es un castellano bastante culto, ¿no? No es el castellano que tenemos nosotros, ¿no? Es un castellano, y lo van a ver en los ejemplos, ¿no? De cómo se expresan aquí algunos versos de este poema. Según Meléndez nos dice, ¿no? Que hubieron dos juglares, uno en 1110, que ustedes lo tienen ahí, en la zona de San Esteban de Gornaz, ¿no? Aparece una primera versión del poema del Miocid, ¿no? En 1110. Luego hay una segunda versión de 1140, ¿no? En Medinaceli. Medinaceli también es un pueblo que aparece este poema del Miocid en otra versión. Por eso que ahí tenemos que dos juglares van a contar las historias en diferentes lugares, en diferentes años. Mira, 1110, 1140, ¿no? Más de 40 años después. Se dice, jóvenes, que Rodrigo Díaz de Vivar fue un caballero en la Edad Media. O sea, él existió, ¿no? En la historia de España. Y este personaje vivió en el año 1000 aproximadamente, entre 1000 y 1099, ¿no? Vivió como un héroe más para España. Y justamente por las hazañas que él hacía en favor de la corona española, pues el juglar, el autor, crea estas historias. Por eso es que las historias datan a partir de 1110, muchos años después. Se habla mucho de este personaje. Ahora, ya la literatura lo engrandece, ¿no? Como cualquier caballero propiamente en la época. Bien, joven, ahí tenemos dos versiones ya, la de 1110 en San Esteban de Gornaz y la de 1140 en Medinaceli. Luego, años después, aparece
el copista, porque Per Abad es un copista, ¿no? Ahí dice bien claro. ¿Qué hace? En 1307 nos presenta otra vez el poema del Miocid. Pero él bien claro lo pone ahí, copista, porque él no es el autor, ¿no? Él es un copista que recoge los otros dos juglares anteriores y lo pasa a un nuevo manuscrito, que vendría a ser la copia más antigua, ya, en lengua castellana. Bien, esa es la evolución que tiene, jóvenes, el poema del Miocid con respecto a su autoría, que ustedes también lo tienen ahí. Bien, también se dice, jóvenes, que podemos ahí tomar en cuenta que hay un religioso también, un autor, podemos decirle también copista, que nos presenta, ¿no? Más adelante, tiempo después, una versión, ¿no? También del poema del Miocid, llamado Tomás Antonio Sánchez, ¿no? En 1769, ya más de 400 años después, que es la versión con la de Perabac, la que nosotros leemos hasta la actualidad. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, jóvenes, con respecto a su origen. Ya. Ahora nos vamos a los aspectos formales. Como rasgos formales, porque estos siempre han sido preguntas de examen, ¿no? Siempre los rasgos formales son muy importantes, ¿no? ¿En qué se da? Bien, en los rasgos formales, nosotros vamos a ver, jóvenes, pertenece al género épico, épico narrativo, épico, especie cantar de gesta. Como ya les dije la vez pasada, ¿no? En las primeras clases, que los cantares de gesta que nosotros estudiamos en la literatura solamente llegan a 3, ¿no? Llegan a 3 cantares. Este es el de España, el de Alemania, Cantar de Nibelungos, y Francia en la canción de Rolando, nada más, o el cantar de Rolando, no tenemos más. Sí que han habido muchos, pero todas se han perdido en el tiempo, y estos datan justamente de la Edad Media. Bien, vamos a hablar con respecto a la métrica. ¿A qué llamamos métrica, no? Pues solo para recordarles, que es el conteo de sílabas que hay en un verso. Entonces, en este caso nosotros tenemos ahí un pequeño fragmento de 6 versos, ¿ya? Del poema del Miocid. Entonces, cuando hablamos de la métrica, estamos hablando del conteo de sílabas, ¿no? Y si yo cuento en el primer verso, debo tener una cantidad de sílabas. Pueden ser 10, pueden ser 11, pueden ser 12, pero como estamos viendo aquí, estos versos, como eran de carácter oral, estos versos eran extensos, pues. No son como los versos de Becker o la poesía, ¿no? De los yarabíes, ¿no? Versos cortos, no. Estos versos llegan hasta entre 10, 12, 14, 16, hasta 20 sílabas. Para la época eran versos. Si uno habla de 20 sílabas, estás hablando de prosa en la actualidad. Pero para el inicio de esta obra era llamado versos. Por eso es que el poema del Miocid, su versión original, está dado en versos. Así los versos ya han sido extensos. Entonces, si hablamos del conteo de esas sílabas, obviamente esa sílaba es métrica irregular. Y justamente por eso. Porque no hay una medida exacta. No todo es 14, 14, 14 o 16, 16, no. Oscilan entre 10, 14, 16, 20, así, se combinan en esas cantidades. No hay una métrica exacta, como lo pueden haber en otros poemas. Por eso se llama métrica irregular, ¿no? Pero el promedio, como les ponen ahí ustedes, el promedio es de 14 sílabas. O sea, si hablamos sacamos la media, 14 es lo que domina más. Pero también el 16 es lo que abunda. Acá dice en su separado. Entonces, estamos en ese, pero no hay una métrica exacta como lo puede ver en otros poemas. Otro tiene que ver la rima. Normalmente la rima, si hablamos de verso, la rima es consonante perfecta, consonante, cuando rima vocal y consonante. Y cuando todo termina igual, ¿no? Pueden rimar 2 versos con consonante y vocal, el tercero y el cuarto, y el quinto y el sexto de diferentes formas, pero lo importante es que rime consonante y vocal. Pero aquí, en este poema de Miocid, su rima es asonante. ¿Asonante qué quiere decir? Que no hay coincidencia en consonantes. Puede haber coincidencia en vocales, pero no en consonantes. Por eso es una rima asonante. Y que esto es una característica del poema del Miocid. Ya, por ejemplo, ahí dice riendas, ¿no? Si hablamos de sonidos vocales, en los sonidos finales de la última palabra, coincide diestra en vocales A con A y con E, izquierda, vocal E con vocal A, cabeza, vocal E con vocal A, hecha, vocal E con vocal A,
y ella vocal E con vocal A. Esa rima es asonante, solo rima vocales, más no consonantes, ¿no? Y esto es una característica de este poema. Bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, porque esta partecita hay que tenerlo bastante claro, porque es una parte importante cuando se hacen las preguntas, los rasgos formales, ¿no? Y creo que también lo tienen por ahí en una de las preguntas que vamos a ver a continuación. Ya, entonces hasta ahí. Ahora, en su separata también les ponen a ustedes, una serie, en serie de versos monorrimos, ¿ya? ¿Qué son los monorrimos? ¿No? Entonces, los monorrimos jóvenes vendría a ser también la rima, pero en este caso, los monorrimos son formas que se utilizan cuando coinciden vocal y consonante, pero coinciden a partir de 4 versos consecutivos. 4 versos consecutivos. Entonces, esta forma de los monorrimos, que por ahí el poema tiene algunos monorrimos. El poema de Miosí tiene aproximadamente más de 15.000 versos, cantidad. Entonces, si hablamos en cantidad, monorrimos, por ahí hay un par que se ha encontrado, ¿no? Entonces, eso es cuando rima consonante y vocal, pero a partir de 4 versos consecutivos. Es decir, por ejemplo, mirando aquí este ejemplo, que los sonidos finales de la última palabra deben terminar en das. Quiere decir que aquí en la segunda palabra también debe terminar en das, ya va 2 versos. Que en esta palabra tercer verso también debe terminar en das. El cuarto verso donde dice cabeza debe terminar en das. O sea, los 4 versos consecutivos deben terminar en das, consonante y vocal. Ahí es una monorrima. Y de eso, el poema del Miosí tiene un par de versos por ahí. No es que abunde. Ahora, esta característica, jóvenes, del monorrimo es una característica no del juglar, eran de los poetas cultos, de los poetas religiosos, ¿no? Porque en esta parte de la literatura española está el juglar como poeta del pueblo, pero también está el poeta, el trovador, el poeta, el clérigo, ¿no? Que escribía poesía culta, religiosa. Y habían poetas ahí, pero que estaban marcados a los temas religiosos. Ellos no se mezclaban con el pueblo. No, no, no. El poema mío sí es para el pueblo, pero para ellos no. Los clérigos sí escribían monorrimos, ¿no? Ellos son los únicos que han dejado esta versión en la literatura española, pero eran poquísimas las poesías que han quedado. Entonces, por eso que cuando se habla de la autoría del poema del Miosí, se dice, ¿no? Que fue un juglar, sí, pero también fue un juglar culto, porque por ahí utilizó monorrimos, ¿no? Entonces, por eso no hay una autoría exacta de quién lo hizo, porque fue un juglar, pero fue un juglar que tenía conocimientos de esta forma estética de la literatura. Porque escribir monorrimos, ya como le digo, es ya a otro nivel. Y aquí por ahí hay niños. Pero si hablamos de la media, es una rima asonante, como está ahí explicada en la diapositiva, joven, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque por ahí no vaya a quedar la duda de los llamados monorrimos. Entonces, ese es con respecto a la estructura del poema del Miosí. Ahí no sé qué pasó acá. Ya, bien. Ahora nos vamos a ir al argumento. Ya. Vamos a explicar el argumento, jóvenes, ya, del poema del Miosí. Entonces, esta obra está dividida, jóvenes, en 3 partes, ¿no? El primer cantar, que se llama El destierro del sí. Ustedes tienen ahí el destierro del sí. El segundo cantar se llama Las bodas de las hijas del sí, que también ustedes lo tienen ahí. Y el tercer cantar es la llamada Afrenta de Cortes. Esta obra tiene 3 partes. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya, entonces vamos a ver aquí una parte importante que está en este lado, que dice, esta obra está centrada en la figura del Cid Campeador, nombre guerrero de Ruy Díaz de Vivar. Ruy es nombre de Rodrigo, ¿no? Nosotros lo conocemos como Rodrigo Díaz de Vivar, pero en España le decían Ruy Díaz de Vivar. Ese era por los gentilicios. Bien, llamado el Cid, derivado del tratamiento árabe Sidi, que significa mi señor, porque los árabes respetaban mucho al Cid. Ellos le pusieron esto y había un respeto, porque él se había ganado el respeto.
Campeador proviene del latín campidoctor, que significa batallador, vencedor. Bien, entonces para que tengan en cuenta el nombre del Miocid, ¿no? Aparece ahí justamente porque va a derivar del árabe y a la vez del latín. Bien, entonces comenzamos nosotros, jóvenes, el argumento. Acá les ponen solamente 2 hechos, pero yo les voy a explicar algunos hechos más para que ustedes tengan en cuenta y tengan clarito. Bien, jóvenes, en Castilla, ¿sí? El rey de Castilla, Alfonso VI, tiene varios caballeros en su orden. Uno de los caballeros es Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador. Era el brazo derecho del rey. El Cid venía o pertenecía a la nobleza. Habían 2 tipos de nobleza, la nobleza linajuda y la nobleza advenediza, ¿no? Entonces, en la nobleza linajuda eran aquellos nobles que venían por nobleza de sangre, o sea, es decir, los condes, ¿no? Los que por descendencia, ¿no? Tenían un título. Y los de la nobleza advenediza, que eran aquellos que venían del pueblo y que habían, por mérito de guerra, por defender la corona española, habían ganado un estatus. Y esto era el SIC. El SIC era de la nobleza advenediza. Y esto de las noblezas era una lucha constante en reinos de Castilla, porque los de la nobleza de Najuda no dejaban que alguien del pueblo subiera y que tenga sobre todo los mismos derechos que ellos. Eso molestaba mucho. Y justamente esto se va a dar acá, porque también es uno de los temas del poema del Miocid. Rodrigo Díaz de Vivar había logrado ser el brazo derecho del rey, porque su padre también, don Rodrigo Díaz de Vivar, el padre del Cid, había logrado esto por mérito de guerra, y él lo había heredado. Y él también era igual. Entonces, por eso que era el brazo derecho. Pero él no era el único. También habían otros caballeros. Por ejemplo, el conde García Ordóñez. Lo voy escribiendo por acá, creo que lo he escrito para que ustedes también tengan como dato, ¿ya? Es el conde García Ordóñez. Ya, para que tengan. Él también es un caballero. Ay, Ordóñez, perdón. Ordóñez es. Que vamos a agregarle ahí para que también no se les vaya a olvidar. García Ordóñez. Ya está. Él también es un caballero, pero él, jóvenes, pertenece a la nobleza, linajuda. Entonces, ¿qué hace el rey? Le dice a ellos, al conde García Ordóñez, le dice, anda y cobra las parias a tus reinos, porque lo que habían hecho en la corona es que los diferentes reinos que habitaban, los pueblos, sean los árabes paguen las famosas parias, o sea, los tributos a la corona española, ¿no? Y en esos tiempos, pues, no es lo que es ahora, ¿no? Había que ir con el caballo, y porque el terreno era desértico, y ahí vivían los árabes, ¿no? Entonces, el conde García Ordóñez se va a cobrar las parias a los reinos de Andalucía, Sevilla, por ahí, a varios reinos. La diferencia a comparación del SIC es que García Ordóñez era muy déspota. Como él era la nobleza linajuda, entonces él iba con mucha prepotencia a cobrar las parias. Iba donde los reyes árabes y le pedía las parias. Y a muchos reyes no querían pagar las parias y venían las peleas, ¿no? Pero al final pagaban las parias, porque si no venían ahí y muchos árabes morían. Entonces, García Ordóñez cobraba por su lado y por un lado se fue el SIC a hacer lo mismo con los otros reinos de Córdoba, ¿no? De Barcelona se fue a cobrar, cada uno por su rey. Y eso les demoraba a ellos meses ir a cobrar. ¿Por qué? Porque es todo el trayecto, el regreso. Y sobre todo que cuando el SIC iba a cobrar a los reyes, el SIC tenía una actitud muy distinta a García Ordóñez. Él era más amable, era más cordial, era un señor. O sea, se ganaba el respeto. Él iba a hablar primero a conciliar con los reyes. Y los reyes, ¿no? Para evitar los pleitos, las muertes y todo, pagaban sus parias tranquilamente. Obviamente no todo era así, ¿ah? Había reyes que se rebelaban y no querían pagar, pero el Cid por lo general buscaba eso, la paz, y lo había conseguido, porque cada vez que el Cid iba a sus reinos, los reyes árabes lo recibían con aplausos todavía, lo hacían entrar, le daban banquetes, festejaban y luego le daban las parias, los tributos, y el Cid así regresaba. Entonces cada uno estaba por su lado, cobrando. Pero ¿qué pasa justamente? Y aquí viene el hecho que va a hacer que el Cid sea desterrado.
Entonces, cuando están cobrando las parias, resulta que los reyes árabes de estos pueblos se estaban peleando entre ellos. Entonces, cuando él sí llega, ve que sus reyes, que él está cobrando, Al-Mutanis, está peleando con el rey Al-Mudáfar del grupo de García Ordóñez. Entonces, el sí le dice a García Ordóñez, oye, no podemos dejar de que estos se peleen, porque mientras ellos se peleen, no nos van a pagar las parias y nos vamos a demorar ¿cuánto? Hay que buscarles que ellos la paz, hay que conciliarles, ¿no? Para que estén tranquilos. Y García Ordóñez le dice, no, le dice, ¿yo por qué voy a hacer eso? Ese es el problema de ellos me tienen que pagar las parias. Yo no voy a intervenir, que se maten entre ellos. Pero el sí le dice, no, tenemos que hacerlo porque si no nos va a demorar mucho tiempo en cobrar esas parias. Y como García Ordóñez no hace caso, se queda en su tienda, ¿no? No quiere porque le dice, además, yo soy el conde García Ordóñez, como diciendo, no, tú eres del pueblo, así que yo veo lo que hago, tú no me vas a ordenar. Y él sí que hace, se va a hablar con su rey Al-Mutanis, ¿no? Y busca conciliar, busca para que no pelee con el otro, y logra que estos reyes dejen de pelear y busquen la paz. Entonces, una vez que ellos buscaron la paz, entonces, ¿qué hicieron estos reyes? Entregaron las parias al Cid. García Ordóñez se molesta, ¿por qué? Porque le dice al SIC, ¿por qué tú has intervenido? Le dice, ¿no? Si te estoy diciendo que los dejes, y sobre todo al rey que él cobraba, al Mutani, al Mudáfar, perdón. Entonces, este hecho para García Ordóñez fue considerado una falta de respeto a él y lo fue a difamar al SIC. ¿Por qué? Porque García Ordóñez se dio cuenta que el SIC se llevaba bien con los reyes árabes, compartían, celebraban y todo. Entonces él, como le tenía ya cizaña de antes, entonces lo que hace García Ordóñez es irse a Castilla. Él sí le dice, pero espérate, ¿no? Para ir juntos. No, le dice, yo me voy, tú quédate, ¿no? Y el SIC se queda unos días más ahí celebrando con los reyes le hacen la fiesta y lo llenan de parias, ¿no? Mientras que García Ordóñez, ¿qué hace? Se va donde el rey Alfonso VI y le dice al rey de que el Cid le ha faltado el respeto, que el Cid le ha hecho pasar vergüenza, le ha mecido la barba, así se decía antes, ¿no? Mecer la barba, o sea, se ha burlado de mí, porque ha hecho que los reyes no me quieran pagar a mí las parias, se lo han pagado a él. Y yo creo que el Cid está tramando algo, porque tiene amigos reyes árabes que están en contra de él. Entonces el rey Alfonso le cree pues a García Ordóñez, ¿no? Le dice, no puede ser posible, ¿no? Si yo he confiado en él, no, le dice, te va a traicionar. Seguro que él sí quiere la corona. O sea, le mete cizaña ahí, ¿no? Y el rey Alfonso se preocupa y dice, no, no puede ser, ¿no? Este noble que yo le he dado un lugar, ahora lo destierro. Por eso que el rey lo destierra. Cuando él sí regresa, contento con las parias y todo el castillo, ¿no? Va a regresar, el rey le ha prohibido la entrada. Los soldados dicen, no, no puede entrar usted, está desterrado, aquí está. El rey, y el Cid no puede creer, ¿no? Porque está con todo su ejército y es más, le está entregando las parias. Entonces, el Cid pide audiencia, quiere hablar con el rey, no entiende qué ha pasado. Y entonces el rey le transmite y le dice, bueno, que lo han desterrado por traición. Y el Cid le dice de que no, que esto no es cierto, que él no ha hecho nada y que él es leal a España, que jamás lo va a traicionar. Pero el rey no entiende, ¿no? Ya está, mejor dicho, ¿no? Creyendo lo que García me había dicho y lo destierra. Y está tan molesto el rey que le dice que se vaya lo más pronto posible, que le da un día para desalojar y salir de Castilla. Y el signo quiere audiencia y el rey dice que no, que tiene que irse, porque si no se va, él mismo lo va a matar. Porque normalmente una traición en esas épocas se pagaba con la vida, no con un destierro. Pero el rey lo destierra porque el Cid era su mejor caballero. Entonces le daba también eso, ¿no? De matarlo, por eso que le dice que se vaya. Y es más, en castigo le quita a la esposa y a las hijas, ¿no? Y le dice, te vas solo, sin esposa y niños. Entonces, sí, peor, ¿no? Porque es su familia. Entonces ahí él tiene que dejar, ahí vemos la imagen, a su esposa, ¿no? Jimena y a sus hijas Elvira y Sol, que eran pequeñas en esos tiempos. Se tiene que despedir. Y el Cid las deja a ambas en el monasterio de Carrabeña. Ahí las deja para que el rey tome cargo de ellas. El Cid y muchos caballeros que acompañaban al Cid, que era Martín Antolínez, Pedro Bermúdez, que mayormente eran caballeros, familia del Cid, soldados que apreciaban al Cid, le dicen al Cid que no lo van a dejar solo, porque el Cid tenía que irse solo, sin caballos, sin dotes, sin nada. Entonces le dicen que lo van a acompañar y el Cid le dice que ellos vayan con sus familias, porque el desterrado ha sido él, ¿no? Y que él va a regresar a Castilla, ¿no? Y va a demostrar al rey que todo lo que se ha dicho de él es falso.
Él le manda al soldado que le diga a su rey que él va a demostrar su inocencia, que todo lo que le han dicho de él es falso. Y él lo va a demostrar. Él sí sale con algunos caballeros que se le unen a él, sin caballo, sin nada, y sale de Castilla. En el camino, jóvenes, el Cid se encuentra con una niña en Burgos, porque el Cid pasa por Burgos. Y esta niña se esconde, ¿no? Todo el pueblo se esconde, porque normalmente al Cid lo recibían pues con aplausos cuando entraba a los pueblos. La gente lo quería al Cid, ¿no? Le recibían aplaudiendo, festejando, ¿no? Su presencia, ¿no? En Castilla y en los pueblos. Pero este día, cuando él pasó por Burgos, la gente se escondió, todo el mundo se escondía, nadie lo quería ver y él decía, qué raro, que yo no he hecho nada al pueblo. Y una niña pequeña de 9 años le dice, estaba escondida por ahí, le dice, Señor, nos estamos escondiendo porque el rey nos ha ordenado que no le podemos dar pan, ni cobija, ni nada. Si no nos van a matar, nos van a sacar los ojos, nos han amenazado. Por eso que la gente se corría, pues. Y ahí él sí que entiende que la molestia del rey es fuerte. No solamente es lo que le han dicho, sino que el rey está molesto y está dejando que nadie lo ayude. Y él sí le dice a la niña que no se preocupe, que él entiende. Entonces el Cid sale de Castilla y se va al desierto, ¿no? Con algunos soldados, algunos nada más, ¿ah? La mayoría se quedó con su familia. Y ahora el Cid le dice a los caballeros que tiene que él demostrar su inocencia al rey Alfonso. Entonces la gente que estaba con él le dice, como no tenían nada, ni caballos, ni dotes, nada, ni para comer en el desierto, entonces le dice que pueden pedir prestado a unos judíos llamados Raquel y Vida. Estos judíos les podían prestar como trueque, ¿no? No es dinero, sino a cambio de algo, prestarle caballos, comida para que el Cid arme su ejército y pueda recuperar territorios para Castilla. Entonces el Cid dice, claro, ¿no? Podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? Como ellos no tenían nada, llenan 2 arcas de arena, la llenan con arena, ¿no? Las llenan ahí con arena y las tapan bien, las arcas. Y Martín Antolinis, Pedro Bermúdez, van, ¿no? Que son los emisarios, van todos los judíos y le dicen a los judíos que vienen del parte del Cid campeador. Y la gente conocía al Cid, creía en su palabra, no dudaba de ellos. Y Raquel y Vida le dice, sí, ¿qué nos ha pedido? ¿O qué nos va a pedir el Señor? Quiere que le presten caballos, y a cambio les deja estos arcas, ¿no? No de arena, obviamente, arcas de oro, le dice. Entonces, como él sí, pues era conocido y siempre serán las recompensas, Raquel y Díaz dice, sí, pero le dice, el sí pide solamente prestado. Estas arcas ustedes las van a guardar, tiene oro, pero no las pueden abrir, ¿ah? No las vayan a abrir. Tal como está, el sí quiere que se las devuelva. Cuando el sí tenga lo prestado y hasta el doble les va a devolver, ustedes devuelven las arcas. Y Raquel y Díaz dice, pero ¿en cuánto tiempo nos va a dar? No, lo más antes posible. Pero por favor, no abran las arcas. Es palabra del sí. Y Raquel y Vidas nunca, jóvenes, abrieron las arcas. Uno por curioso lo abre, ¿no? Para ver si es oro, pero ellos no. Ellos guardaron las arcas tal cual. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del sí valía mucho. Su palabra y su honestidad que lo había hecho por años, valía, pesaba. Y entonces ellos nunca lo abrieron. Y le prestaron caballos, comida, ropa para el ejército. Y el Cid arma su ejército. Y con este ejército, ¿qué hace el Cid? Comienza, jóvenes, a recuperar territorios para acá, para el rey Alfonso VI. El Cid se va y conquista varios lugares. Recupera, es decir, como él tenía amigos, ¿no? Como les dije, tenía amigos árabes, él se iba a hablar con algunos reyes de Zaragoza, de Alcócer, ¿no? Y es que los árabes tenían casi más de 300 años ahí viviendo, pues, ¿no? Y el Cid le decía, ¿qué has ganado? Nada, porque toda la vida vas a estar pagando a los reyes. ¿Por qué no te vas a tu territorio y ahí gobiernan? ¿No? El Cid les convencía y los árabes se iban, pues, y abandonaban. Y el Cid luego entregaba estos territorios al rey Alfonso. Barcelona, Alcócer, Castejón, Zaragoza y así. Obviamente pasaba el tiempo, ¿no? Y el rey Alfonso se preocupaba, decía, ¿qué? ¿Cómo es posible, no? Yo lo he desterrado y él me está devolviendo. Y él se preocupaba, ¿no? Y España crecía, pues, crecía. Pero no por ahí no falta siempre un rey árabe llamado Ramón Berenguer, que no quiere salirse de Barcelona, ¿no? Como no quiere salirse de Barcelona, entonces pelea con el Cid, porque no todo va a ser fácil, pues, ¿no? El Cid también. Pelea con el Cid y el Cid le gana la primera espada colada. Acá le voy a poner. La espada colada
así se llama. Es la primera espada que el rey le gana, el Sikh le gana a este rey árabe llamado Ramón Berenguer, ¿no? Le gana. Bien, todo lo que él ganaba a jóvenes le entregaba, mandaba obviamente, él no iba, le mandaba a los emisarios, ¿no? A sus soldados, caballeros para que le entreguen. Y el rey se quedaba sorprendido, el rey lo recibía todo pero con mucho miedo, ¿no? Porque decía, no, ¿qué va a pasar, no? ¿Por qué está haciendo esto? Y yo lo he desterrado, le he quitado su familia y encima él me está dando obsequios, ¿no? Así termina, jóvenes, el destierro. El destierro es el más largo, jóvenes, porque aquí el SIC tiene muchos acontecimientos importantes que van a marcar, pues, justamente el destierro, la razón por qué ha sido desterrado y cómo él comienza a devolver todo lo prestado, ¿no? Todo lo prestado al rey Alfonso, ¿no? Bien, así terminamos, jóvenes, esta primera parte. Ya en la parte final de aquí, de este primer cantar, el Cid le dice a sus caballeros, creo que ya es hora, porque había pasado tiempo, no días, años, que le pida al rey, ¿no? Poder ver a mi familia otra vez, ¿no? Y por eso que mandan a un emisario en las últimas veces que él entregaba los obsequios, pedir esto, ¿no? Y ahí acaba la primera parte. Jóvenes, ahí terminamos la primera parte. Espero que todo esté claro. Bien. Entonces, luego de estos jóvenes viene la segunda parte. Ya han pasado tiempo, las hijas de Zig han crecido, ya son prácticamente señoritas. Recuerden que para esos tiempos las jóvenes se casaban a los 15 años, pues, ¿no? Entonces, estas niñas han pasado años, entonces ya estaban preparadas para ello. Entonces, ¿qué hace en esta segunda parte, las bodas de las hijas del Zig? El Zig va a tomar Valencia. Valencia es como Castilla, es un territorio bastante extenso y está rodeado por murallas, ¿no? Y adentro viven los árabes. Obviamente viven los árabes con el pueblo que han tomado, que es el pueblo español. Entonces, él sí quiere conquistar Valencia, pero le va a costar mucho, porque Valencia, los reyes árabes de Valencia no son fáciles de doblegar, no lo querían así. Entonces, él sí dice, no, tengo que recuperar Valencia y con esto llamando a pedir ver a mis hijas, ¿no? Para que el rey me dé una respuesta, porque ya le había pedido, pero el rey no le había dado respuesta. Entonces, él sí tiene que conquistar Valencia, pero le es difícil. Los reyes árabes no doblegan, ¿no? Pelean. El Cid se da cuenta de muchas cosas, porque ¿qué hace Cid? Se va a vivir afueras de Valencia, o sea, pone sus carpas afueras de la ciudad de Valencia y está observando qué hacen los árabes. Y él se da cuenta de que los árabes salen de Valencia y salen a traer agua y algunos víveres de algunos intercambios de trueques con otros pueblos. O sea, no todo tenían ahí, pero el agua no tenía Valencia. El Cid observa esto y entonces decide conquistar Valencia de esa forma. Le cierra el pase. O sea, cada vez que salía gente de Valencia, él los capturaba. Y Valencia se va quedando sin agua. Y el Cid, si querían agua, tenían que doblegar. Y el rey no quiere, pues, ¿no? El rey insiste, pelea, pero el rey se cansa, el rey árabe de Valencia. Se cansa tanto que la gente, hasta el propio rey está muriendo de sed. Y entonces el rey árabe no le queda otra que rendirse ante el Cid. Así el Cid vence y gana Valencia. Y entra a Valencia, ¿no? Ahí está la imagen. Entra a Valencia y domina Valencia. Y les da suministro, sobre todo el agua. No peleó mucho porque el rey tuvo que arrodillarse ante el Cid porque no tenía ni para tomar agua y moría de sed. Y de esa forma, el Cid vence y gana Valencia. Y cuando gana Valencia, ahora sí, le manda un segundo mensaje al rey pidiendo la reunión con su familia. Y le entrega Valencia también, ¿no? Se queda en Valencia. Al Cid le demoró aproximadamente 9 meses dominar Valencia. O sea, 9 meses él estaba ahí afuera. Y de esa forma vence. Los demás pueblos lo hacía rápido, pero en el caso de Valencia fue uno de los reinos que demoró más. Y luego de esto, jóvenes, el rey accede. El rey le dice, sí, puedes reunirte con tu familia, pero yo mismo me voy a encontrar primero contigo. Y ahí viene la imagen, ¿no? Donde el rey se va a encontrar con el Cid, ¿no? Cerca del río Tajo. El rey mismo va a ir con su séquito y el Cid se encuentra con el rey. Obviamente el Cid, al ver al rey, se inclina hacia él, se arrodilla. Por su sola presencia ya es el perdón, pues el rey no le ha dicho te he perdonado, pero de solo entablar el encuentro ya es el perdón. Y el Cid está feliz porque siente de que el rey lo está perdonando y le ha hecho un encuentro. El Cid también no entendía, ¿no? ¿Para qué era ese encuentro, no? Entonces el rey le dice, ¿no? Que necesitaba ese encuentro
porque ya sus hijas habían crecido y necesitaban casarse. Y vienen las bodas de las hijas del Cid. Y el Cid no duda, el Cid no le discute al rey, no, no quiero, no, está bien, que se casen mis hijas porque el rey lo ordena, ¿no? Entonces el rey le dice que se van a casar con los infantes de Carrión. Por eso también estaba viniendo a hablar con él. Y el Cid da, ¿no? da el consentimiento y las hijas del Cid se van a casar. Bien, entonces prácticamente con esto ya es el perdón. Por ahí no falta, jóvenes, o un rey árabe, ¿no? El rey Yafú, que como el Cid bajó la guardia, tenía dominó Valencia y se encontró con el rey y todo el encuentro con su esposa y sus hijas, porque acá se van a encontrar, ¿no? Van a traer a las hijas y todo. Este rey Yafú dice, no, hay que aprovechar, el Cid está por otro lado y hay que tomar de nuevo Valencia, este rey árabe. Entonces el Cid se da cuenta y decide, pues, ¿no? Volver a pelear con este rey árabe y ahí pelean, hay una pelea antes del matrimonio y el Cid le gana la espada tizona a este rey. Le gana la espada tizona y ya tienen dos espadas, la colada y la tizona, ¿no? Luego vienen las bodas de las hijas del Cid. Las bodas de las hijas del Cid duran 15 días de festejo. Todo el mundo festeja las bodas de las hijas del Cid que se casaron con los infantes de Carrión. Estos infantes jóvenes son parientes de García Ordóñez. Son los sobrinos de García Ordóñez. Bien, se celebran las bodas de las hijas del Cid, todo está feliz. El Cid todavía no abandonó Valencia, ya se lo entregó al rey, pero él va a seguir su camino ahora después del reencuentro de su familia. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando el segundo cantar. Tercer cantar final. Bien, ¿qué sucede en el tercer cantar, la llamada afrenta de Corpes? Después del matrimonio de las hijas del Cid y los festejos, el Cid se queda en Valencia con sus hijas y con sus yernos, los infantes de Carrión. Estos yernos pertenecían a la nobleza linajuda, ¿no? Nobleza de sangre, eran sobrinos de García Ordóñez. Eran conocidos, importantes, pero lo que no tenían ellos era, o no podían demostrar, su presencia, ¿no? El manejo de armas. Eran muy cobardes, porque ellos nunca luchaban, iban los soldados, ¿no? Entonces ellos solamente eran parte de la realeza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Cid un día está en Valencia con sus soldados, con sus caballeros, ¿no? Con su familia, se dice que en Valencia se fugó un león, la fuga de un león. Algo raro, ¿no? Pero es parte de la historia. El león se fugó y entonces el Cid le dice a sus yernos, ¿no? Los llama a ellos y les dice, ¿no? Señores, se ha fugado un león. Quiero que ustedes demuestren su valentía, porque ustedes son los esposos de mis hijas y necesito que ustedes sean valientes. Atrapen a ese león. Y los infantes de Carrión, pues, definitivamente no pelean con nada, mucho menos atrapar a un león. Los infantes de Carrión dicen, no, no podemos hacer eso, no sabemos. Pero ustedes son los esposos, tienen que demostrar esta valentía. Entonces ellos se avergüenzan y el ejército del Cid se burla y pasan su vergüenza. Ellos sienten de que el Cid lo ha hecho para burlarse, pero no, el Cid quería ver, pues, la valentía de sus yernos. Como ellos no lo hacen, se dice que el Cid domina al león con solo mirarlo, ¿no? Ahí se engrandece al héroe, ¿no? Lo miró con los ojos y el león se puso como un gatito y se lo llevaron. Esta parte cuenta así la historia. Bien, luego, jóvenes, ¿no? Otra vez por ahí, otro rey árabe se quiere levantar y volver a tomar Valencia y ahí vuelven a pelear, ¿no? Y entonces cuando van a volver a pelear, el Cid le dice otra vez a sus yernos, este rey se quiere rebelar, vamos a luchar, hay que expulsarlo. Y los infantes de Carrión dicen, no, nosotros cómo vamos a ir, ¿no? Y se vuelven a correr. Entonces ya para el Cid duda de los infantes, ya dice, no, estos no son esposos para mis hijas, ¿cómo le van a defender si hay un momento, ¿no? Una guerra, algo, ¿cómo los van a ellos defender? Son cobardes, ¿no? Entonces estos infantes pasan la vergüenza y le dicen al Cid, señor, ya no tenemos que ir, nos vamos a ir a Carrión a vivir allá con las esposas, así que ya hemos pasado mucho tiempo acá. Entonces, el Cid, bueno, dice, ¿no? Se van a llevar a mis hijas, entonces les voy a obsequiar estas espadas para que las defiendan, colada y tizón. Y le da más dotes, premios, no joyas, todo lo que el Cid pudo darles para sus hijas y los infantes. Y los infantes se van con las hijas, ¿no? Pero están molestos por todo, consideran que el Cid los ha hecho quedar mal, ¿no? Entonces, pero el Cid duda, ¿no? Dice, estos hombres no los considera dignos para sus hijas.
pero bueno, ya están casados. Entonces manda a dos caballeros, cuando las hijas se van en sus carruajes con sus esposos, el Cid manda que dos caballeros sigan a ese carruaje, a ver si llegan bien a Carrión. Entonces, pero estos infantes, cuando llegan al Robledal de Corpes, ahí estos infantes van a azotar a las hijas, las van a golpear, las van a ultrajar y las van a dejar ahí tiradas en el Roblegado de Corpes, pensando pues que se van a morir porque no están en el desierto, pues hay un camino, ¿no? ¿Quién va a saber de ellas? Y entonces las dejan ahí y se van a Carrión. No les interesa nada, se llevan todos los objetos y se van. Y bueno, detrás venían pues los caballeros del Cid y las encuentran. Las encuentran ahí tiradas, golpeadas y las llevan ante el Cid. Y ahí el Cid se molesta, pues los jóvenes, ahí el Cid está molesto porque han maltratado a sus hijas, las han ofendido y el rey tiene que saber de esto. Entonces, lo que sucede aquí es que el Cid pide justicia al rey. El Cid le va a pedir justicia para sus hijas. Por eso que viene la parte de la corte de Toledo, ¿no? Acá viene el juicio, ¿no? El juicio que se va a dar. Mandan a llamar a los infantes de Carrión, ¿no? Los infantes de Carrión van a venir, ¿no? Que han huido, han dejado. Y el Cid pide justicia y el rey le va a conceder, ¿no? Le va a conceder por todos los logros que tenía el Cid. Y van a juicio, pues, ¿no? Entonces, pero como estos infantes eran de la nobleza eh, linajuda, merecían también cierto respeto al momento de ser juzgados, ¿no? Por eso que aquí se determina de que estos infantes, para demostrar y ganar este juicio, esta ofensa a las hijas del Cid, tenían que pelear como valientes con los infantes, ¿no? Que presentaba el Cid, perdón, sus caballeros del Cid. Y viene la lucha, ¿no? La lucha entre los infantes de Carrión con los caballeros del Cid, ¿no? ¿Quién ganaba? Obviamente. Y si perdía, pues eran desterrados. Entonces acá viene la lucha y los infantes de Carrión obviamente van a perder porque no tenían experiencia en armas y fueron desterrados de Castilla, ¿no? Y el Cid vence, ¿no? El Cid pide que le devuelvan todo lo que ellos les había dado, las espadas, ¿no? Los dotes, las joyas, todo. Y ellos lo devuelven y se van sin nada, expulsados. García Ordóñez no puede hacer nada, a pesar de ser sus sobrinos, pero no puede hacer nada porque ellos no fueron correctos, ¿no? Actuaron mal. Y por último, el rey. Entonces, con todo esto, ya vamos a ver de que el rey acepta la presencia del Cid de Castilla. Y luego aparecen dos infantes de Navarra y Aragón, ¿no? Que habían visto todo lo que el Cid había pasado y todo lo que había hecho por la corona española. Así que ellos le piden al Cid las manos de sus hijas, porque definitivamente estas jóvenes que habían sido maltratadas, golpeadas y ultrajadas, ya no iban a casarse por segunda vez, ¿no? Porque solamente en la época se casaban una sola vez. Pero estos infantes de Carrión, al ver ¿no? el maltrato que ellos habían hecho a las hijas, los infantes de Navarra y Aragón deciden pedir la mano de las hijas, ¿no? Y casarse por segunda vez. Y de esa forma el Cid, ¿no? Es perdonado, el Cid va a entrar una vez más a Castilla y pertenecer a la nobleza, pues, ¿no? Advenediza que siempre lo fue. Mis jóvenes, así terminamos el poema del mío Cid en sus tres cantares, bien explicados para que ustedes tengan todos los detalles. Ya hemos explicado esto también. Tema principal, por eso que el tema es el destierro y la recuperación de la honra del Cid, porque el Cid llegó a recuperar su honra. Llegó a demostrar a España, a la corona española, de que él era inocente, que no era nada de lo que se había dicho de él. Otros temas es el ascenso social por medio de guerra, de las cuales el Cid lo tenía, ¿no? Porque cada vez que había, ¿no? una guerra y él vencía, pues, y traía honores a la corona española, eso era, ¿no? Y siempre fue así. Entonces, ese es un tema, un subtema. El enfrentamiento de la nobleza linajuda con la nobleza benediza. Esto era de una manera constante, ¿no? Los de la nobleza linajuda no dejaban que la benediza tuviera el mismo trato, ¿no? Ellos no querían, por eso venían los problemas, ¿no? Y por eso se dice que García Ordóñez como no quería de que el Cid sea pues reconocido, por eso que actuó como actuó. La Guerra Santa, que es justamente uno de los, ¿no? hechos que tuvo España con los árabes y que aquí pues, mencionamos algunos de estos sucesos, no es que sea exactamente la Guerra Santa. El amor en la familia, porque el Cid, a pesar de todas las cosas que vivió, pidió y estuvo cerca de su familia, y sobre todo que al final pidió verlas, ¿no? Reencontrarse. Y bueno, venganza en sí no tanto es venganza, sino es consideración, es la lealtad que tiene el Cid a la corona, porque él decidió, ¿no? Demostrar a España y
en la parte final, cuando los infantes de Carrión cometen este delito, él sí pide justicia, ¿no? Justicia, no para supuestamente vengar el ultraje de sus hijas, ¿no? Y es lo que se consigue. Bien, jóvenes, ahí tenemos todo con respecto a esta parte del poema del mío sí. Falta un minuto para su descanso. Bien, y luego ya viene el siglo de oro español. Bien, entonces, hasta aquí, jóvenes, tenemos toda la primera parte para que ustedes también, en este caso, puedan descansar unos minutos. Todavía no me voy. Y puedan ir ya respondiendo. Todo lo tienen ustedes en esta parte de la separata, ¿no? Y es más, tienen ahí ustedes, ¿no? Una parte del destierro del sí. También tienen un comentario, ¿no? Que es muy importante siempre que el comentario se lea. Ahí lo tienen en la separata. Dice, la estructura de esta obra está vinculada a la pérdida de la restauración de la honra. Su estilo es realista, característico de la época épica española y equilibrado. El tono y los recursos de la narración se armonizan con el carácter de cada episodio. El héroe es símbolo de su patria, Castilla. El cantar de gesta narra toda la acción política y guerrera de su tiempo. Igualmente, este cantar es valioso por los valores lingüísticos y literarios que porta. Bien, jóvenes, hasta ahí entonces nos quedamos. Pueden pasar a su descanso y nos reencontramos en un ratito. Bien, entonces hasta ahí los voy a dejar. Bien, jóvenes, ya los dejo ahí y nos reencontramos en breve. Aló, aló. Bien, chicos. A ver, vamos leyendo las preguntas para responder esta primera parte y luego comenzar con la otra, ¿ya? A ver, ya no estamos, falta un minuto para comenzar. Bien, ahí en la separada también tienen ustedes el cantar, un fragmento del cantar primero, y sobre todo, ¿no? En lo que les estaba contando yo, lo de la niña, el SIC sale de Vivar a Burgos, ahí tienen para que lean. Luego tienen del segundo cantar y del tercer cantar. ¿Ya? Ahí, perdón, de la primera parte, esos tres fragmentos. Y nos vamos ahora nosotros, listo, a la primera pregunta, ¿ya? Y van poniendo también sus respuestas, jóvenes. Entonces, comenzamos ya esta segunda parte, jóvenes, de esta semana, número 5. Bien, en la primera pregunta, y van poniendo también sus respuestas, jóvenes, por favor. Ya, a ver, dice, el sí, después de signarse a Dios, es como persignarse, ¿no? Por eso es el castellano propio de la época. Se fue a encomendar mucho, contento, tenía del sueño, que fue a soñar. Otro día de mañana empiezan a cabalgar. Último día es del plazo, un día queda no más. En la sierra de Miedes acompañan a descansar, a la derecha de Atienza, que es tierra de moros ya. Ahora te dice, ¿qué aspecto formal de la obra? Formal, entonces tengo que ver si hablamos de formal, tenemos que ver esa parte que hicimos, género, rima, métrica, ¿no? Se observa en los versos citados del poema del mío sí. Entonces tienen 5 alternativas. A ver, jóvenes, ¿qué aspecto formal yo puedo apreciar ahí? Más que el contenido es la parte formal. Y en la parte La, formal, dime, la C, la la C me I. dice. Y a López Dana me dice la C, Lorena me dice la A, Gabriela me dice la C, Esther me dice la C. A ver, vamos a ver. Ya, comenzamos. Dice, A, presenta una métrica regular. Y esto no es cierto, porque nosotros cuando estuvimos hablando, aquí está la diapositiva, perdón, en esta dijimos que es una métrica irregular, por eso que la A no es. Ahí se ha confundido, de repente he leído mal. La B, prevalece el uso del epíteto, no, nada que ver, ¿no? No hemos hablado nada de epíteto nosotros, por lo tanto, ahí ni discutimos, ¿no? Será paileado, odisea, qué sé yo.
Evidencia el empleo de una rima asonante imperfecta. Y si ustedes observan los versos ahí en su separata, dice, ¿no? Encomendar, soñar, cabalgar, más, zar y ya. Entonces, definitivamente está rimando solamente las vocales. O sea, no hay una rima perfecta. ¿Recurre a la rima consonante? Pues no hay, mucho menos serie monorrinos aquí. Y alterna la narración con canciones tampoco. La respuesta es la C. Muy bien. Ahí la respuesta es la C, ni dudarlo, ¿no? Siempre mirando cada alternativa, joven. Siempre se analiza todas las alternativas, se leen, porque por ahí una palabrita cambia toda la respuesta. Bien, número 2. Con respecto al Disculpe, argumento, ¿podría repetir cómo reconocer una rima sonante? ya, vuelvo a repetir, voy a poner la diapositiva. La rima asonante es solo cuando va a rimar, aquí está, solamente va a rimar vocales, no rima consonantes. Acá rima la A, la A, la A, la A, la A y la A. Puede que también esa última palabra pueda rimar y coincidir con otra vocal, que es la E, la E, la E, la E, la E y la E. Pero no es un requisito que tenga que tener los dos. Basta que solamente haya coincidencia en vocales. Esa es la asonante. En cambio, la consonante sí rima consonante y vocal igualito. O sea, si acá dice das, acá también tiene que decir das. Si acá dice izquierda, termina en herda, acá también tiene que decir lo mismo. Esa sería la consonante, pero eso no hay en el poema de Messi. La rima es asonante, solo riman vocales. Vocales, nada más. Bien, esto estamos hablando de la última palabra del verso y los sonidos finales de esa palabra. No es toda la palabra, solamente los sonidos finales de esa palabra. Bien, entonces, por eso la respuesta es la C. Ya, en la número 2, continuamos. Ya estamos hablando con respecto al argumento. Hay que leer ese fragmento y me dice, con respecto al argumento, marque la alternativa de la afirmación correcta. Ya comenzaron los tratos con Navarra y Aragón, y todos tuvieron junta con Alfonso, el de León. Sus casamientos se hicieron doña Elvira y doña Sol. Los primeros fueron grandes, pero estos son aún mejor. Y a la mayor honra se cansan que con esos de Carrión. Entonces, si te das cuenta, cuando ya mencionas a Navarra y Aragón, ya estás hablando de la parte final, ¿no? La parte final, porque ahí aparece recién Navarra y Aragón. Estamos hablando de la afrenta de Corpes. Bien, acá te dice que marques, según lo narrado aquí, qué parte se relaciona con el argumento. Y me están poniendo la respuesta en la 2, la B. Otro por ahí, la B. ¿Ya? Porque acá dice bien claro, ¿no? Navarra y Aragón, eh, y todos tuvieron junto con Alfonso el de León, sus casamientos se hicieron doña Elvira y el Sol. Los primeros fueron grandes, se refiere a Carrión, pues, ¿no? Pero estos son aún mejor, quiere decir que estos segundos matrimonios son mejor que el anterior. Bien, los infantes de Carrión deshonran a sus esposas en Corpes. En este fragmento no está hablando de la deshonra, no está hablando. Por eso, por lo tanto, no es que no sea un hecho, sino que no está relacionado al fragmento que tienes ahí. B. Las futuras nupcias de las hijas del Cid incrementan su honra. Y eso es cierto, aquí están hablando que estas nupcias van a ser las mejor, quiere decir la segunda. El rey Alfonso, instigado por los cortesanos, destierra el Cid. No, pues esto sería en otro tipo de fragmento. El campeador se dirige a Valencia y logra conquistar la ciudad, también sería en las bodas de las hijas del Cid, por ejemplo. El Cid deja a su esposa e hijas antes de abandonar Castilla, también es en el primero. La respuesta es la B, porque yo me tengo que guiar del fragmento que me ponen para marcar la respuesta. Ya, en la 2 es la B, los que marcaron la B. Muy bien. 3. Verdadero o falso del poema del mío Cid. Verdadero o falso. Ya, en el primer cantar, vayan recordando, el héroe es acusado de haberse quedado con las parias, verdadero o falso. ¿Sí? A ver, eso es verdadero o falso. Eso es verdadero, sí, porque él ha sido acusado y lo consideramos caballero él. En el segundo cantar, el sí solicita al rey reunirse con su familia. Sí, es cierto, él solicita reunirse con su familia, ¿no? Bien. En el tercer cantar, el sí se bata a duelo con los infantes de Carrión. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el Cid no se bate a duelo, lo que se bate a duelo son sus caballeros, que es Minaya y Pedro Bermúdez. El Cid no, porque él es el ofendido. Los caballeros pelean con los infantes de Carrión, que son dos caballeros que el Cid designa.
y se pelea el signo. Por lo tanto, eso es falso. Y en el cuarto, en el primer cantar, el campeador se convierte en el señor de Valencia. No, lo de Valencia, recuerden, es el segundo cantar, por lo tanto es falso. Entonces la respuesta vendría a ser la A. Ahí me han puesto la B, acá sí no han llegado. ¿Ah? La B, el otro me ha puesto la E. Tampoco, porque en la E la última es falso, ¿no? El señor de Valencia, recuerden, si vimos la diapositiva, estamos hablando de, ¿dónde está? Acá, segundo cantar, Valencia, entonces no puede ser eso. ¿Ya? Segundo cantar, Valencia, entonces no puede ser la E tampoco. Bien, en la 3 la respuesta es la A, jóvenes, la A. Verifiquen bien. 4. Marque la alternativa que complete correctamente la siguiente afirmación sobre el poema del Miocid. La estructura de la obra se vincula a la pérdida y a la restauración del protagonista. ¿Qué sucede con el protagonista? Su estilo es. Entonces, ¿qué ha perdido Rodrigo Díaz de Vivar? Su estirpe, su familia, la nobleza, la patria, la honra. Su estilo es característico del épico español y equilibrado. Esta partecita del estilo, recuerden que les dije que siempre es bueno leer el comentario, está en el comentario. Definitivamente el poema del Miocid tiene un estilo realista, como ya les dije. ¿Por qué? ¿Por qué decimos el estilo realista? Porque aquí en el poema del Miocid vamos a mencionar el rey Alfonso Castilla gobernó en España en la vida real, ¿no? ¿Qué más? Los lugares, cuando tú mencionas Valencia, mencionas Castejón, ¿no? Y Zaragoza, esos lugares hasta ahora existen en España, son lugares, son pueblos. En esos tiempos eran pequeños pueblitos, ahora son ciudades, ¿no? Pero ese era su corte en el aspecto geográfico. Y es más, ¿no? Y hemos dicho que este personaje existió, no como nos cuentan en la historia, pero existió como un caballero que apoyó a la corona de España. Entonces, de ahí a ese carácter realista, ¿no? La respuesta en la 4 es la E. Muy bien, listo. ¿No? Entonces hay que leer siempre el comentario. 5, ya, no, la 5 ya es el tema que vamos a hacer. Listo. Ahora sí, continuamos, jóvenes. Vamos a continuar, hoy ya tenemos las 4 primeras y continuamos con las que faltan. Bien, nos vamos al siglo de oro español. Bien, ustedes tienen ahí su separata. En el siglo de oro, después de la Edad Media y su máximo esplendor, vamos a encontrar nosotros dos momentos que ya lo hemos mencionado también anteriormente cuando hicimos literatura universal, ¿no? En este siglo de oro, ahí, jóvenes, España llega a su máximo esplendor. Recuerden que al final de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, hay un acontecimiento muy importante, que es el descubrimiento de América. Y eso hace que España se consolide y crezca, ¿no? Como una nación, ¿no? Mucho más importante, sobre todo liderando toda Europa, ¿no? Porque ellos habían condominado un continente nuevo, un territorio nuevo. Entonces España comienza a crecer en todos los aspectos, políticos, sociales, culturales y literarios también. Y aquí viene la parte de la literatura. Entonces, en la literatura, España lo que hace es traer el Renacimiento, que había nacido en Italia, yo les dije, en Italia, ahí nació el Renacimiento. Los italianos lo dieron a conocer, recuerden a Dante Alighieri, a fines de la Edad Media, ¿no? Ya nace el Renacimiento del renacer de las artes, del conocimiento, y España lo lleva a su máximo esplendor, porque aquí nosotros en el Renacimiento español vamos a encontrar pues las mejores obras, ¿no? Estamos encabezando aquí Garcilaso de la E. Vega, ¿no? Que pertenece a la escuela eh, italiana, porque él va a seguir modelos de la literatura italiana. Pero no es el único, hay muchos poetas que traen esta influencia a España y es la literatura crece. Esto es en relacionado a poesía. Su máximo libro que él tiene son las llamadas églogas, ¿no? Las églogas que son poesías pastoriles, poesías del campo de los pastores. Eso es en la poesía, en esta parte. También está Fray Luis de León con O Vida Retirada, ¿no? También una poesía que está cargada con la influencia, pues, obviamente, del siglo de oro, no, perdón, de Italia. Entonces, aquí España crece, por eso que de ahí se llama siglo de oro español, ¿no? Porque va creciendo la literatura. Y ahora el centro del conocimiento ya no va a ser la iglesia, el pensamiento teocéntrico, sino el pensamiento, ¿quién es? El hombre. Antropocentrismo. Se centra en el pensamiento del hombre. Y aquí aparece el humanismo, que también hemos hablado ya en la literatura universal,
¿no? Como la forma de conocimiento que imparte el hombre a través de todas las artes, ¿no? Y también la literatura está aquí, ¿no? En esta parte más importante. Luego tenemos en el Renacimiento del siglo XVI, otra vez, ¿no? En este caso, a la novela de Lazarillo de Tormes, una novela anónima, una novela picaresca, que va a mostrar en esos tiempos esa realidad que vive España, ¿no? Así como España dominaba el mundo, pues también había, ¿no?, descuidado un poco a su población y viene la pobreza en España, ¿no? El llamado Renacimiento, en este caso la novela picaresca. Es una de las tantas, ¿no? También tenemos la novela picaresca de Miguel de Cervantes Saavedra, Rinconete y Cortadillo. O sea, aquí no es una sola novela, son varias novelas. Y por un lado tenemos el teatro, con Lope de Vega, Fuente Ovejuna. Es decir, se desarrollan los tres géneros, con estos máximos exponentes. Siglo XVI. Bien, y ahí nosotros vamos a ver ahora, en este siglo XVI van a haber temas del Renacimiento. Ahorita lo menciono. Luego tenemos el barroco. En el barroco, jóvenes del siglo XVII, ya es todo un cambio, ¿no? Una complejidad en el arte, ¿no? Una belleza imparable, donde pues tanto la literatura y las sociedades se van a desarrollar justamente con este nuevo arte que dura en el siglo XVII. En la literatura tenemos en la narrativa a Miguel de Cervantes Saavedra con El Quijote de la Mancha, ¿no? Una obra que revoluciona la literatura, más de 600 personajes en escena. Ese es el barroco, ¿no? La complejidad. La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Teatro, un teatro ya que apunta a la filosofía. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, decía Segismundo, ¿no? Encerrado en una torre. Y en el aspecto filosófico, preguntar el problema de la existencia, ¿no? La creencia todavía en los astros, ¿no? Y lo presentan a través del teatro. Y por el caso de poesía, tenemos a Luis de Góngora y Argote. Una poesía compleja, cargada de figuras literarias. Bien, jóvenes, eso es el llamado siglo de oro español, ¿no? Donde se va a desarrollar al máximo esplendor, ¿no? Toda esta parte de la literatura. A ver, vamos a avanzar. Estamos aquí. Entonces, para que lo tengan aquí en claro, entonces ya hemos visto esto, que es muy importante. No les piden más acá. Y ya lo vamos a ver en la siguiente, las obras, porque aquí nos vamos a desarrollar las obras. Ustedes tienen un contexto en su separata también, justamente lo que estaba hoy hablando, ¿no? Dejar de lado el pensamiento teocéntrico para pensar en el pensamiento antropocentrista, ¿no? Donde la lectura alcanza sus máximos niveles en todos los géneros, ¿no? Habidos en la época, ¿no? Épico, narrativo y dramático. Bien, ahora nos vamos específicamente al Renacimiento. En el Renacimiento del siglo de oro nosotros vamos a ver un aspecto muy importante, que no es el único, ¿sí? Vamos a ver aquí con algunos ejemplos. Ya. El Renacimiento del siglo de oro. Bien, vamos a ver los temas, jóvenes. Algo que también ustedes lo tienen ahí en su separata guía. ¿Ya? Bien. Aquí, en esta parte del Renacimiento, jóvenes, en la poesía hay un poeta muy importante que es Garcilaso de la Vega, con sus llamadas églogas. Eso que les sirva de cultura, ¿por qué? Porque mayormente aquí en el Renacimiento, Garcilaso es el modelo. Si bien es cierto, hay temas, es porque Garcilaso usó esos temas del Renacimiento en sus producciones, ¿no? Si hay estrofas literarias, ¿no?, que han sido creadas, es porque Garcilaso también las va a presentar en sus producciones. O sea, Garcilaso es un poeta muy importante en esa etapa, con sus llamadas églogas. Y también tiene otras poesías, pero las églogas son las más importantes. Entonces, tenemos dos cosas acá con respecto a los temas. Acá les ponen. Primero, uno de los temas es el amor, ¿no? Reflejo de la belleza absoluta que contribuye a la armonía del universo. A ver, ustedes pueden ver ahí la imagen, ¿sí? Entonces, el amor que se proyecta en el Renacimiento. Hay un micro por ahí. Apaga tu micro. Ya, pues ya pasó el micro. A ver, el amor que se refleja en el Renacimiento tiene que ver justamente con la belleza, con la amada, ¿no? Un amor que hace que la persona cambie de actitud, pero no es el amor del romanticismo, ¿ah?, sino es el amor que va más allá de ver el complemento con la vida. Ahora,
Porque se puede entender esto, hay que tener en cuenta a Dante Alighieri. Recuerden a Dante Alighieri. Dante Alighieri se enamoró de Beatriz, ¿no? Y ella tenía una musa inspiradora, pero él estamos hablando de fines de la Edad Media, y algo que las sociedades todavía no se permitían, porque los jóvenes no podían enamorarse sino más, ¿no? Tenían que ver esto de los matrimonios y la familia. Entonces, como Dante ya dejó un pie adelante de esto, en el Renacimiento se consolida más. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace el poeta? Cuanto más hay amor, ¿sí? Todo en el mundo es maravilloso, todo es bonito, todo es perfecto. Por eso acá dice, reflejo de la belleza absoluta que contribuye a la armonía del universo. Entonces, mientras hay amor, porque acá viene el amor cortés, o sea, el primer amor de pareja, el amor de cortés, todavía es un amor muy puro, no es el amor de repente mucho más liberal, efusivo que hoy en día damos, no es un amor que había mucho respeto, porque recuerden que se tenía que pedir permiso a los padres para cortejar a alguien, no es el amor así nomás. Entonces, ese amor es uno de los tantos temas que se van a reflejar en las obras. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver nosotros que en Garcilaso, en sus églogas, él nos habla del amor, pero el amor entre pastores, un amor mucho más tranquilo, bullicio, ¿no? Es un amor muy pasivo, tranquilo, que se van a dar aquí, en este caso, entre los propios pastores, en el pueblo que se da, ¿no? Ese con respecto al tema del amor. Si hay amor, entonces hay una armonía en el universo. Si no hay amor, entonces hay un caos. La gente vive en caos, ¿no? No se siente bien. Eso es lo que se explica acerca de este primer tema. Luego ahí les pone un ejemplo. Dice Garcilaso en la égloga 2. En la égloga 2 nos habla justamente de ese amor, pero miren cómo habla en esta parte. ¿Y qué dice? Dice, en este amor no entré por desvarío ni lo traté como otros con engaños, ni fue por elección de mi albedrío. O sea, ahí está hablando del amor, específicamente, ¿no? O sea, o sea, no entró con engaños, no entró porque simplemente quería, sino es que esto busca la belleza, contribuye a una armonía del hombre y de la sociedad que en sí, ¿no? Luego dice, desde mis tiernos y primeros años, a aquella parte me inclino mi estrella y aquel fiero destino de mis daños. Esta segunda parte que tiene que ver con el tema del destino, porque otro punto muy importante del destino es justamente, dice acá, el ser humano tiene la posibilidad de enfrentar al destino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes, con la mitología, con las creencias que se tenía, se decía que el destino era voluntad de Dios. A Dios decía cuándo te ibas a morir, cuándo te ibas a enfermar, porque así era. Los castigos, las pestes, Dios los ha mandado y tenemos que esperar el mandato divino. Pero ya con la presencia del antropocentrismo y el hombre con su conocimiento, entonces este destino, ¿sí? Va a qué? Va a tener la posibilidad de poder controlarlo. Porque, por ejemplo, si era una enfermedad y si había una pócima, un brebaje para que tú tomes, te curabas de esa enfermedad, ¿no? Pero a veces no, pues, porque a veces era una peste y te morías. Porque el hombre recién comenzaba a descubrir antídotos, formas, ¿no? Y el hombre ya podía decir, tengo esta enfermedad y me puedo recuperar. Antes no. Antes en la Edad Media de una peste no había cómo se moría. Obra divina, ¿no? Dios está llevando. Entonces aquí por lo menos ya se tiene claro acerca del destino. Hay una posibilidad de enfrentarlo, no peleando, sino luchando contra la vida, alguna enfermedad, ¿no? Sobre todo enfermedades, que la gente moría pues de pestes, ¿no? Una gripe te mataba, pues, ¿no? Si había algo contra eso, ya lo podías controlar y podías manejarlo. El hombre también tiene que como que alcanzar de que siempre en la vida vas a terminar con fenecer, con la muerte. O sea, no vas a vivir eternamente. De repente con algunos dioses en la mitología se creía esto, pero ya no. El hombre aquí en esta época lo tiene claro, que en algún momento va a fenecer, que en algún momento va a morir, pero también tiene que dejar huellas, ¿no? Dejar huellas para que la sociedad, ¿no? Reconozca a esa persona. Entonces ya aquí el hombre va alcanzando un nivel mucho más amplio. Por eso acá dice, desde mis tiernos y primeros años, o sea, mira, mis tiernos y primeros años, aquella parte me inclino mi estrella y aquel fiero destino de mis daños. O sea, inicia, ¿no? Tu evolución, ¿no? ¿Qué vas haciendo tú? Y tienes que dejar huellas, no que simplemente pases por la vida por pasar. Entonces, esos son los dos temas jóvenes importantes que se van a dar en los temas del renacimiento. Y eso te lo van a proponer para que tú reconozcas
en las producciones, ¿no? Algunas son más visibles que otras, ¿no? Más notorias, ¿no? Que otras. Bien, jóvenes, sigamos avanzando. Aquí tenemos 2 temas. Ahora nos vamos al Carpe Diem, que es un tema básico, ¿no? El Carpe Diem, hasta creo que las promociones le ponen nombre Carpe Diem, ¿no? Carpe Diem es un término latino que significa aprovecha el día, el gozo de la juventud y la belleza corporal. ¿Qué se dice? ¿Qué hacen los jóvenes como ustedes? Aprovechan esta edad, ¿no? La mejor edad, la juventud, que suele pasar entre los 18, 20 hasta los 25 años, ¿no? Es una etapa bellísima de la juventud. Entonces hay que aprovechar ese tiempo. Como se dice, no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, que es la frase clásica. Aprovecha el día y sobre todo aprovecha tu juventud, tu belleza, porque no siempre vas a ser bello. No van a llegar los años y vas a ir envejeciendo, algo así. Entonces, jóvenes, eso es lo que se dice, ¿no? Del carpe diem. Aprovechar el momento, aprovechar el día, vivirlo al máximo, ¿no? Bien, en los poemas, en este caso, eh, tenemos a Garcilaso con el soneto 23. También es clásico, ¿no? Dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el viento airado cubre de nieve la hermosa cumbre. ¿Qué está diciendo ahí? Coged de vuestra alegre primavera, coge tus mejores años, vive del fruto antes que llegue el tiempo y te cubra con la nieve la hermosa cumbre. Te cubra con la nieve son las canas. Hay metáforas, ¿no? Que te cubra, ¿no? La idea no es que te va a tapar, sino es que te va a llegar la vejez. Entonces tienes que gozar el momento y el día, vivir ese momento. Bien, otro tema relacionado al carpe, otro ejemplo. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su cumbre. O sea, marchitará la rosa el viento helado, la juventud, las canas, ¿no? Todo se mudará en la edad ligera. La edad ligera, pues, definitivamente es la mejor etapa, ¿no? Y eso va a ir cambiando, eso no va a ser siempre, ¿no? O sea, ya quisiéramos quedarnos en esta juventud y nunca porque pasen los años. Pero la vida es así, pasa el tiempo, pasan los años. Y la gente envejece. La gente no va a tener lo mismo cuando tiene 50, cuando tiene 25, ¿no? Entonces, ese es con respecto, jóvenes, al carpe diem, aprovechar la juventud, aprovechar la belleza. Y esos son claros ejemplos de los sonetos de Garcilaso. Bien. Otro tema importante para esta explicación, jóvenes, esta parte del tema, es el Beatus Ille, que también está en latín, que significa dichoso aquel. Bien, en el caso del Beatus Ille, es algo que tiene que ver específicamente con la persona, con el hombre, ¿sí? Con el hombre. Y en este caso vamos a ver nosotros, ellos le van a llevar uno con la vida del campo. ¿Quién vive en el campo? El pastor, ¿no? El que se encarga, pues, de tener el campo agreste, verde, el que tiene los animalitos y hace, pues, ¿no? Eh, esa vida sencilla, pasible, ¿no? Vea tu sí dichoso aquel. Anhela la vida sosegada y sencilla en armonía con la naturaleza, ¿no? Aquí el poeta, como dice, quiere tener esta vida tranquila, pasible, sencilla, ¿no? Y que está rodeado de naturaleza. Aquí específicamente es del hombre, ¿no? Él es dichoso porque está rodeado de naturaleza, porque tiene sus animalitos, tiene sus ovejas y vive tranquilo. Se ha alejado de la vida de la vida de la ciudad, donde todo es bullicio, todo es ruido, ¿no? En cambio aquí, el campo es su mejor momento. Este es justamente uno de los temas importantes, ¿no? Que tiene que ver con el pastor, ¿no? Cuando se menciona la vida del pastor. Ahí tenemos ejemplos, las églogas de Garcilaso, ¿no? Bien, esos jóvenes, el Beatus Sile, dichoso aquel. Ahora, al costado tienen ustedes Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. A ver, ¿y qué dice ahí? No, ese es el Beatus Sile. Qué descansada vida, la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces está hablando de la vida, pues, ¿no? De la ciudad distinta a la del campo, el ruido que se hacían. Y pocos sabios en el mundo han sido, contaditos son, ¿no? Así como lo dice. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso,
roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huye de aqueste mar tempestuoso. Entonces ahí está viendo qué cosa, la naturaleza, porque al pastor le rodea la naturaleza, al hombre le rodea esto. Y eso admite que le dé una vida sosegada, tranquila, armoniosa sobre todo, la armonía que va a tener en este caso. Bien, jóvenes, ese es el llamado Beatus Ille, otro de los temas tópicos del Renacimiento. Ya, siguiente. Y terminamos con el locus anoemus. Bien. En este caso, el locus amenus específicamente tiene que ver con la naturaleza en sí. Por eso dice lugar amén. Eso es lo que significa locus ameno, lugar amén. El paisaje se presenta como armónico y bello. Perfecto, es más. Este paisaje de acá va a ser para ti perfecto. Toda la armonía lo vas a poner. Aquí no se habla del hombre, del pastor, se habla del paisaje en sí, ¿no? Y ese paisaje tiene que ser lo más agreste posible, lo más hermoso, lo más colorido, ¿no? Porque es parte justamente de uno de los temas, de los tópicos. Por eso dice lugar ameno, locus ameneus. Amoeneus. Ya, listo. Tenemos ahí la égloga 1 de Garcilaso, como ejemplo. Ya, bien, entonces en esta égloga 1 cuando nos habla de lugar ameno, nos está hablando de una naturaleza idealizada, sobre todo, perfecta. Dice, corrientes aguas puras cristalinas. Por ejemplo, ahí nomás, ¿no? ¿Cuántos epítetos hay? Corrientes aguas puras cristalinas. El agua es pura y es cristalina, es evidente, pero aquí lo resalto porque estoy utilizando el epíteto. Ábulos que os tenéis mirando en ellas. Verde prado de fresca sombra lleno. Igual, el prado es verde, la sombra es fresca. Entonces, estamos repitiendo pero justamente esa es la función del epíteto, ¿no? Resaltar recursos en la poesía. Aves que aquí sembráis vuestras querellas, hidra que por los árboles camina. Bueno, ahí no dice nada específico, pero en la primera parte sí, ¿no? Está bien cargado de el lucus amenus, ¿no? ¿No? En este caso se ha usado, pues, y se ha descrito la belleza del paisaje, específicamente del mar, acá no entre el hombre, sino el espacio en sí. Ese es el llamado locus amenus. Bien, jóvenes, vayan revisando ahora para hacer la parte final de la narrativa renacentista. Bien, notitos jóvenes, a ver. Ya, ya, narrativa renacentista. Ya, jóvenes, aquí no te han pedido, por ejemplo, que analices Lazarillo de Tormes exactamente, porque no, pero pertenece acá. Pertenece justamente a esta narrativa renacentista. Está marcada por la obra de Lazarillo de Tormes y sus tristes aventuras. Bien, pero acá solamente te piden la parte formal. Pero vamos a ir explicando. Yo voy a explicar con ejemplos de justamente de Lazarillo de Tormes, ¿no? Porque es la novela picaresca anónima más importante que ha tenido esa etapa del Renacimiento. Sobre todo que muestra la belleza, ¿no? Muestra la pobreza también del pueblo español. Si bien es cierto, el hombre renacentista en España tenía que ser físicamente bello, tenía que tener un dominio de la lengua española y un nivel cultural. Tenía que ser diestros en armas, tenía que pelear. Y eso es lo que tenía que hacer un hombre renacentista en la época. Luchar, saber defenderse, ser bello físicamente o bella, ¿no? Son características primordiales. Entonces, según eso, yo voy a tratar de entender en qué consistía esta narrativa renacentista. Específicamente nos centramos en la novela picaresca, ¿no? En la novela picaresca como parte de desarrollo de esta literatura o este llamado renacimiento renacentista español. ¿Ya? Bien.
En esta época, jóvenes, había muchas novelas. Recuerden que estamos hablando nosotros de la etapa del Renacimiento. No solamente fue eh, Garcilaso, fueron otros autores también que nos dieron a conocer acerca de esta novela picaresca. Entonces, bien, esta novela picaresca, jóvenes, va a presentar algunas características propias, ¿sí?, de la España del siglo XVI, porque esto sucede en el siglo XVI. Así que tomen, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en esta época España pues dominaba, ¿no?, América. Y entonces quiere decir que pues que la situación debería ser la mejor, pero esto no era cierto, ¿no? La situación en España no era la mejor, al contrario, había mucha pobreza. Y esto marcó mucho la situación del pueblo español, al punto pues que el pícaro, ¿no?, es un niño, está representado por un niño, va a sufrir una serie de, pues, ¿no?, de desventuras, ¿no?, pobreza, hambre, para poder ingresar en una sociedad que margina al pobre, que trata mal al pobre. Entonces, las novelas picarescas van a ser justamente ese refugio, ¿no?, de contar esta situación que vive la corona española, que no era muy buena, ¿no? La gente sufría mucho, ¿no? Entonces, esta novela picaresca, ¿no?, tiene sus propias características, y La Lazarillo de Tormes es una de ellas, ¿no? Donde vamos a mostrar la problemática social que vive, pues, España del siglo XVI. Bien, entonces ustedes tienen ahí en su separata características de la novela picaresca. No estamos desarrollando La Lazarillo de Tormes porque no pide la semana, o sea, en este caso la separata, pero yo mencioné algunas cosas, ¿no?, para poder explicar la obra. Bien, primera característica, documento sociológico, clase media y popular. Entonces, esa novela picaresca va a representar el mundo social de aquella época, sobre todo la clase media y la clase del pueblo, ¿no? Que se van enmarcados justamente con los personajes. Lázaro, por ejemplo, es del pueblo, su madre es del pueblo, su padre del pueblo, son humildes, son pobres, mientras que de la clase media está el escudero, está el capellán, ¿no? Porque ellos podían mantenerse, podían pagar, ¿no? Y sobre todo que pues esta clase media todavía, ¿no?, se va a mencionar como una clase media más, mientras que el pueblo no, padecía hambre, sufría hambre, no se educaba. Entonces, eso es una parte que se muestran los diferentes niveles que habían en la sociedad que en aquella época. En Nazario de Tormes está marcado lo que es un capellán, lo que es un alguacil, ¿no? Nombres de personas importantes que hasta la época existen, ¿no?, que no ha cambiado, ¿no? Es un documento sociológico porque va a mencionar esto en sus obras, ¿ya? Tendencia realista, porque nos va a explicar, sobre todo, igual que lo anterior, ¿no? Nos va a mencionar lugares, espacios, pueblos que habitaban la España de ese entonces con la actualidad. Esa es la tendencia realista, ¿no? Los espacios, los lugares. También vamos a tener en cuenta que se menciona la pobreza, pues, ¿no?, de España del siglo XVI, que es un tema, pues, recurrente, ¿no? O sea, no es que ahí lo voy a dejar y mañana continúo, no, sino que es algo que se va a mostrar a través de las obras. Y aquí esta parte también genera de que la sociedad de aquel entonces, la iglesia, se oponga a la publicación de muchas obras picarescas propiamente de la época, ¿no? Por su tendencia realista. Muchos asumían que eso era real y ya no querían hablar del tema, algo así. Bien, entonces, empleo del humor y la sátira. Ya, eso tiene que ver con el protagonista. En una novela picaresca, el protagonista tiene que ser una persona, pues, muy alegre, muy feliz, ¿no? Puede burlarse, puede hacer cosas, ¿no? Ahora, en el caso de Lazarillo de Tormes, ¿sí?, tiene ese corte. El caso de la vida de Guzmán Alfalache también, porque es un joven que roba, es un pícaro. En el caso de Lazarillo de Tormes es un niño. En todas las novelas picarescas, el personaje es un niño o es un adolescente, pero no es un adulto, ¿no? Y todo niño vive feliz, todo niño se alegra, así no tenga que comer un pan, el niño siempre está jugando o sea, con piedritas, con lo que fuera. Lázaro, como protagonista en Lazarillo de Tormes, vivía así. Y para él, la vida era un juego, pero en el fondo extrañaba a su madre, porque quería una familia, ¿no? Y en ese juego van a ver también las burlas de los adultos, de sus llamados amos, ¿no?, que se van a burlar de él, ¿no? Algunos amos eran buenos, otros le castigaban, otros lo ayudaban, no todos, ¿no? Y Lázaro va creciendo, ¿no? Y se va mostrando la pobreza, ¿no?, de España del siglo XVI, ¿no?
en el personaje, era un niño que la madre tenía que trabajar para mantener a él y a su hermanito, ¿no? Su padre había muerto. Entonces, esto pasa en cualquier sociedad. Y esto pasó en la España del siglo XVI. Y así como Lázaro, hubieron muchos niños abandonados, muchos Lázaros, ¿no? Mucha gente que solamente se preocupaba por el poder, sobre todo la iglesia, ¿no? ¿Qué pasaba con la iglesia en aquella época? La madre de Lázaro le había enseñado a Lázaro que cuando tenga una necesidad, ¿no? O no tenga para comer un pan, anda a la iglesia, porque la iglesia tenía que apoyar al pueblo. Así era. Y así es hasta ahora, pero en diferentes circunstancias, ¿no? Y Lázaro, cuando el ciego se abandona al ciego, se va a buscar, ¿no? A la iglesia, encuentra un clérigo y le pide ayuda. Y el clérigo le dice que no tenía, ni él mismo comía, él ayunaba. Y le niega el pan, lo esconde. Lázaro le tiene que robar. Y eso que Lázaro sabía limpiar, sabía, ¿no? Hacer las cosas por ganarse un pedazo de pan. Sin embargo, no. El clérigo al final lo bota, lo echa, le rompe los dientes. Perdón, le golpea, el clérigo prende el ciego, ¿no? Por comerse un pedazo de pan y queso. Entonces Lázaro sufre. ¿Dónde está la iglesia, no? Es una burla, ¿no? La sociedad crece así. Y Lázaro lo dice, por eso es que cuando esta obra se publica, porque es de autoría anónima, este, la iglesia da grito al cielo. La iglesia quiere quemar la obra, porque estás hablando de los clérigos, ¿no? Y ahí Lázaro menciona varios clérigos, ¿ah? El fraile, pero también hay clérigos, capellanes bondadosos, que le enseñaron a Lázaro a ser un hombre de bien, le enseñaron a trabajar. Entonces, a ver que vamos a encontrar una serie de sucesos que van a marcar justamente el empleo y el humor. Lázaro era gracioso, a pesar de que era un niño. Él aprendió a la mala. Esa es la educación que dice a veces uno, ¿no? La educación que aprendes a golpes, pero aprendes, ¿no? A Lázaro le pegaban y él aprendía. Y luego eso, él trataba y trató de salir adelante. Porque para él fácil fue quedarse, ¿no? Como cualquier niño, ¿no? Ah, ellos me enseñan a robar y yo me quedo robando, me quedo como delincuente. No. Lázaro al final integra a la sociedad. Lázaro es parte de la sociedad, aprendió a trabajar, se llega a casar. Entonces hay toda una serie de sucesos que van a marcar justamente la importancia de las novelas picarescas en aquella época. En el caso de la otra obra de Guzmán del Falache también, este jovencito era un ladrón, ¿no? Entonces, pero vas aprendiendo y educando a la sociedad mediante este tipo de situaciones, ¿no? Propios de la época, es lo que muestran pues los autores. Carácter autobiográfico porque aquí se narra. Lázaro dice, ¿no? Yo nací en el río Tormes, mi madre se llama Tome González, y así dice, ¿no? Yo, primera persona, autobiográfico. Es una característica propia de las novelas picarescas. Bien, antes que me gane la obra. Cuando dice carencia de unidad argumental sólida. ¿Ya qué quiere decir esto? Bien, en estas épocas aparecen las primeras novelas, pues, no son las novelas, como hemos mencionado, en la época del realismo, ¿no? Las novelas francesas, las novelas rusas. Estas son novelas del siglo XVI. Entonces, su argumento no es que no se entienda, es un argumento que todavía le falta un poco de solidez. Porque, por ejemplo, en Lazarillo de Tormes, la obra está dividida en 7 tratados. No le dicen capítulos. Son tratados que tienen un inicio y un final. Un inicio y un final. Ningún tratado depende del otro. Aunque sí son consecutivos, porque es la vida de Lázaro conforme va creciendo. Pero el tratado 1 tiene un inicio y un final. Y listo, ahí puede quedar la historia. El tratado 2 también tiene un inicio y un final. O sea, no necesita el tratado 1 para entender. Cada tratado es independiente. A eso se llama carencia de unidad argumental sólida. Le falta, porque en las novelas, las secuencias más, los capítulos son lineales. Un capítulo depende del otro, ¿no? Más secuenciales. Aquí no. Entonces, a eso ellos le llaman que carece, pero en sí la obra se entiende, la obra se comprende. No es que tú leas un capítulo y no entiendas, no. Cada tratado tiene un inicio y un final. Y al final los 7 se juntan en una sola obra. Y es más, esa carencia argumental está que el final es abierto, porque en el último tratado Lázaro se casa, tiene a su esposa, porque la arcipreste le pide que se case, ¿no? Lázaro es un pregonero es el que vende vinos, y el mejor, porque él canta y vende vinos. Y eso fue lo que le gustó al arcipreste, por eso que le dio el trabajo para que venda también sus vinos. Y Lázaro tenía su propio negocio independiente. Lázaro había aprendido. Se casa con la criada del arcipreste. Lázaro está feliz, porque ya se casó, es parte de, ¿no? Pero se dice que la criada era pues la amante del arcipreste.
Así se decía. Y Lázaro prácticamente siempre fue inocente, hasta el último. Fue un niño adulto inocente, creía todo lo que le decía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta parte final? Que dice, al final la mujer llora y le dice a Lázaro, no, Lázaro, me quiero ir, llévame de acá, que la gente está hablando mal de mí. Ah, Lázaro dice, ya, me voy, agarra su carruaje, se despide de la arcipreste y se va con su esposa. Final abierto. ¿Por qué? Porque puede continuar, pues. O sea, termina ahí y tú puedes continuar un tratado 8 donde Lázaro se vaya a otro pueblo y continúe su vida, tenga sus hijos y qué sé yo. Claro, la obra termina en sí, pero es un final abierto. Es un final donde carece, pues como dice, un argumento sólido, ¿no? Que tenga un final así exacto, ¿no? Propio de la época, ¿no? Propio de la época. Y presencia del pícaro como antihéroe, ya le hemos mencionado, pues el protagonista de las historias, en este caso, pues el pícaro, a diferencia del caballero don Rodrigo Díaz Vivar, que hacía el bien, que no robaba, ¿no? Era un adulto que demostraba, ¿no? Este honor, esta valentía, siendo un héroe. Aquí Lázaro es un antihéroe, es todo lo contrario, porque él roba para sobrevivir, roba, engaña, ¿no? A las personas para conseguir algo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él es un niño, es parte de la pobreza de la España de aquel entonces. Pero este pícaro, este niño, que es un antihéroe, que es todo lo contrario al Cid, ¿no? Poco a poco va a ir creciendo y se va dando cuenta de las cosas, no se va a quedar así, ¿no? Este niño, este antihéroe, va a cambiar para hacer un bien para él mismo y a la sociedad, ¿no? Porque al final de las obras se muestra eso, no se quedan así, sino es parte del desarrollo, ¿no? Esa es la presencia del pícaro, el gracioso, el antihéroe, ¿no? Es como si dice la educación inversa, ¿no? Al contrario. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando nosotros esta semana número 5 y ahí terminamos con las últimas preguntas en estos momentos que nos quedan. Ya estábamos en la pregunta 5, antes de ponerle las claves. A ver, ahí, ahí no quiere minimizar. Y ahora sí, a ver, ¿qué pasó ahí? Pregunta 5, ¿se me escucha, no? Ya estamos terminando, jóvenes, hasta aquí. Bien, dice, lee los siguientes versos de la égloga 1 de Garcilaso y luego identifica el tópico renacentista que se figura. Entonces tengo que leer cada verso para poder identificar. Y dice, ¿no? Corrientes aguas puras y cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba y con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Bien, para que sea, por ejemplo, a ver, amor, aquí no hay ningún verso que se relacione, está hablando mayormente de la naturaleza, específicamente de la naturaleza, porque está describiendo la naturaleza, corrientes, aguas puras cristalinas. Entonces yo tengo que darme cuenta, amor no va a ser. El Beatus Sile es la vía del pastor, ¿no? La vía del pastor, la parte tranquila, rodeado de naturaleza, pero aquí está hablando específicamente de la naturaleza en sí, ¿no? No dice el pastor vive tranquilo, no lo dice. Ya, destino tampoco me habla algo de la vida al final. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En la 5 es la C, el locus amén, porque aquí está claramente el espacio de la naturaleza, ¿no? Explicado, ahí te está explicando. Bien, entonces en la 5 es la C, el locus amén, que es clásico para el tópico renacentista. En la número 6, ¿qué tópico renacentista se observa en los siguientes versos citados o vida retirada del poeta español Fray Luis de León? Bien, dice, o monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío. A vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día alegre, libre quiero, un día alegre y libre quiero, yo, persona, yo quiero un día alegre. No quiero verde el ceño, vanamente severo, y aquí en la sangre ensalza o el dinero. Entonces aquí está narrando, y está explicando en el poema, que dice qué tema, ¿no? ¿Qué quiero? Una vida alegre. Entonces, locus amenus tiene que ver con la naturaleza. Es cierto, menciona, pero acá te está pidiendo, ¿quién quiere un día alegre? El amor, el carpe diem, el destino, el beatus sile. Yo quiero una vida alegre. O monte, o río, me siento maravillado, ¿no? O secreto, ¿no?
acá se refiere, es el pastor el que está diciendo esto. El hombre es el que dice esto. Bien, en la 6 es la B, Beatus Ibe. Ya, vamos a la 7 y la 8. Entonces, ahí tenemos, jóvenes, ya lean la 7. En la 7 te han puesto un fragmentito de la serie de Torres, ¿no? Listo. Marca la opción que contiene la afirmación correcta en torno a las características de novela picaresca presente en el siguiente fragmento, la vida de la salida de Tormes con sus fortunas y sus adversidades. ¿Qué dice este fragmento? Y luego me dice a mí que marque una característica de la novela picaresca. Dice, más, como la hambre creciente, mayormente que tenía el estómago, hecho a más pan aquellos 2 o 3 días ya dichos, moriría mala muerte, tanto que otra cosa no hacía en viéndome solo, sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de Dios, que así dicen los niños, mas el mismo Dios que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, trajo a mi memoria un pequeño remedio, que considerando entre mí dije, este arquetón es viejo y grande y roto por algunas partes, aunque pequeños agujeros pudiese pensar, ¿qué ratones entrando en él y hacer daño a este pan? Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta que en tanto me hace vivir, esto bien se sufre. Bien. Entonces aquí hay una parte justamente del tratado de Lázaro y el clérigo. El Lázaro y el clérigo es cuando Lázaro roba el pan. Entonces, aquí está hablando de eso, ¿no? Está hablando del ratón, del pan, y habla de Dios, ¿no? Porque aquí obviamente pues está marcado como Lázaro vive en la iglesia, entonces menciona esto. Él tiene hambre, su estómago dice, ¿no? Clama, ¿no? Entonces, según eso, según lo leído, dice, la narración brinda una descripción completa de la sociedad, ¿no? Entonces, un pequeño pedacito del hambre que tiene la persona. El narrador emplea la sátira para referencia al aspecto del personaje, no se está burlando específicamente nada, ¿no? Es lo que necesita la persona. La historia es relatada en tercera persona por el personaje principal. En las novelas picarescas es una novela autobiográfica y es narrado en primera persona, no tercera. Estas son las primeras novelas narradas en primera persona, por lo tanto la respuesta C no es. La D, el pícaro como antihéroe. Emplea sus artimañas para sobrevivir, es cierto. Aquí está diciendo, tiene que emplear sus artimañas, es robar el pan, hacerle un agujero y morderle como el ratón. Porque Lázaro hace eso, muerde el pan como el ratón. Cuando el clérigo le decía, Lázaro, ¿quién ha mordido esto? No, señor, no sé, porque usted lo deja con llave. Yo no sé, y Lázaro, ¿no? Le hacía un agujero y lo mordía como el ratón, para que poquito a poquito el clérigo no se dé cuenta, ¿no? Listo, entonces aquí en la 7 la respuesta es la D. Y para terminar, jóvenes, a ver, la número 8, desarrollenla. Ya lean ahí en el fragmento bien, por favor, para la 7. Y terminamos con la número 8. A ver, lean la número 8. Ya, a ver. Entonces aquí estamos terminando con las claves, prácticamente aquí tenemos todo. Ya la 8, la A me dice. A ver, completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado a las características de novela picaresca. Este tipo de narrativa tiene como protagonista un pícaro, antípoda del caballero, del clérigo, del astuto, del noble o del escudero. Y se caracteriza por ser de tendencia, ¿no? Realista, ficticia, materialista, fantasía, idealista, por lo que se asume como un registro sociológico lo de las vivencias de las clases medias y popular en la España renacentista. Entonces, por ahí me he marcado que la 8 es la A, ¿no? Bien, listo, jóvenes. Entonces,
Es cierto, en la número 8 la respuesta es la A, ¿no? Es lo contrario del caballero y la tendencia es realista, ¿no? Porque nos muestra la España del siglo XVI. Y también, por ejemplo, en Lazarillo de Tormes, jóvenes se muestra mucho, por ejemplo, si hablamos, ahí están las claves, también se mencionan lugares, por ejemplo, Salamanca, se menciona lugares como Toledo, y estos lugares son propios de la España del siglo XVI, de ahí es su tendencia realista, ¿no? Por lo que se menciona en la obra. Bien, jóvenes, aquí están las claves para esta semana, ¿no? Los que no han copiado, los que no han podido apuntar, ahí tienen las claves. Bien, jóvenes, todavía me quedan 3 minutos, 2 minutos y medio. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, hágalo de una vez para poder responder. Recuerden que también tienen ustedes, ¿no? su chat para también, ¿no? preguntar algo que no haya quedado claro, pero yo creo que hasta ahí es todo lo desarrollado en esta semana, ¿no? En el caso de la novela picaresca, como les decía antes, desarrollábamos el argumento de la salida de Tormes, ¿no? Porque estaba en el temario. Pero ahora solamente nos han dejado las características. Entonces, pero para poder entender una obra clásica es la serie de Tormes, ¿no? Por eso hay que tenerlo en cuenta bastante. Entonces, aquí está el carácter autobiográfico, narrado siempre en primera persona, ¿sí? No está en tercera, es en primera. Siempre Lázaro habla de tú, habla del yo. Yo nací, ¿no? Se refiere a Miss, eso. disculpa, Dime, dime. ¿me podría explicar más del Beatus Ille? Ay, ya, Beatriz Ille. Sí, Miss, por favor. Acá está. Ya, ¿qué dice el Beatus Ille? A diferencia del Locus Amenus. En el Beatus Ille, específicamente se refiere a la persona, al pastor, a la persona que dice, anhela la vida sosegada. ¿Quién anhela la vida sosegada? Yo. Y sencilla, en armonía con la naturaleza. Pero es lo que tú quieres. La naturaleza es parte de. Y en esas épocas, la vida apacible, sencilla, era en el campo. O sea, en el campo es la naturaleza. Pero acá se describe la vida de la persona, rodeado de naturaleza, ¿no? Por eso que dice, qué descansada vida la que huye del mundanal ruido. El mundanal ruido se refiere a la ciudad. Entonces la gente se iba al campo y ahí encontraba esa vida pasible, sencilla, rodeado de los animales, pero es la vida de la persona. Por eso que Garcilaso aquí escribe, y acá tenemos un ejemplo de las llamadas églocas, ¿no? Dice, el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente con Doloroso, y habla de su vida apacible, sosegada de ellos en el campo. Ese es el Beatus Ille, o sea, se habla de la persona en sí, que quiere una vida tranquila, sosegada, sencilla, en paz, en armonía. Obviamente rodeado, pues, de elementos de la naturaleza, ¿no? Si la naturaleza está cristalina, pura, entonces su vida va a ser apacible. Pero aquí se centra en la vida de la persona. A diferencia, eso siempre pasa, ¿no? Siempre nos preguntan lo mismo, ¿no? Cuando hablas de locus ameno, ya se refiere específicamente solo al lugar. Aquí no habla la persona. Aquí es el lugar, el paisaje. Y ahí cuando hablas del paisaje, vas a describir el paisaje con características hermosas, ¿no? Por ejemplo acá, corrientes, aguas puras cristalinas. Sabemos que a veces en los ríos no son así, pero es justamente, es el paisaje armonioso, bello, ideal, mejor dicho, ¿no? Este verde prado de fresca sombra lleno. Imagina, todos los prados no son verdes, pero eso es lo que se pide como tema en el Renacimiento, que todo el paisaje sea armónico, bello, el paisaje en sí. Aquí no entra el hombre, solo el paisaje, ¿no? El camino, el sembrío sea el mejor, todo relacionado ahí. A diferencia del Beatus Ille, ahora vuelvo por acá, que es la vida de la persona, la vida tranquila, sosegada. Y normalmente esa vida está en el campo, está en el campo. Eso es lo único que te manda. Y en los fragmentos, cuando te ponen en los versos, cuando te hable de la vida, eso va a ser Beatus Ille, pero cuando solo describe el paisaje idealizado, ya es locus ameno. Bien, espero haya respondido a tu pregunta y ya me estoy yendo porque debe estar el profesor por ahí. Ya, Sí, bien Miss, muchas chicos, gracias. listo, nos Gracias, ya. estamos despidiendo hasta la siguiente semana.